Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de Orando Comics. Nuevo capítulo, va a ser un capítulo un poco mal. Sí, corto hoy día. no sé, ahí vamos. Un capítulo con caña. Es un capítulo, no de mi parte, es un capítulo No, sí, que estamos tengo un claros, metatema. ¿no? Antes de todo. A la izquierda, enfrente de la cámara, está Chinsen. Enfrente mío está Vicente. Hola. Chicos. Y yo soy Rodrigo. Y este es su podcast de Orando Comics. Tema de hoy día es aclaremos una cosa, ¿Qué? es el único que no bebe, por tanto él no está en No está estoy- en perfectas condiciones para poder trabajar hoy día. No tengo ninguna excusa ni nada. Paul- Ese fue malo para todo, güey. No, si Paul como estuvo enfermo, que está igual, Todavía está estoy para complicado, le duele la garganta. Eso pasa por tomar tanto. No, ¿qué te pasa? Y yo me porté bien, así que, pero Sí, me sí. quedé dormido. Sí, súper bien. Sobre- Eh, No voy a mostrar mi ojo. el tema más de que nunca hoy no podré mostrar mis ojos. Este es el segundo capítulo de Batman. En nuestro mes de Batman, hoy día escogimos un metatema. ¿Qué es un metatema? Un metatema es básicamente un tema que ataca a los aspectos más meta... ¿Cómo explicarlo? Es justo lo que... Metahistóricos. Es que O sin me- decir... no, metahistoria. sin meter- La metahistoria, en Sí, realidad, sí, de Batman. pero sin meter el concepto meta. Básicamente son el contexto y el A ver. significado y la Es significancia. justo lo que te iba a preguntar Sí. porque no sabía que íbamos a hablar hoy día. Mira, Bueno, para como variar. siempre, weón. No, mira, de hecho Mira, mandé... ayer Ah, Carlos, weón, grabó un video diciendo públicamente que la culpa era tuya, weón. Te lo mandamos. y no así. sé si te acuerdas, pero por nuestro grupo de WhatsApp del podcast mandé con un mini punteo el viernes. Ah, es que justo esa parte me la salté, Sí, estaba que porque estaba está- depresiva, po, güey. sí, no, pero mandé un mini punteo, a diferencia de otros capítulos, Espérate, consideré lo voy a revisar. que como era un Lo del metatema, hermano chico, weón. les mandé una pequeña pauta. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy día vamos a hablar de las versiones o aspectos de Batman. de Batman. ¿Por qué, chicos? Porque Batman debe ser el personaje más permeable dentro de la historia de los cómics, y esto fue accidental. Claro, Esto es es como debido a conversado. que Bill Finger, que era un ávido lector, siempre consideraba que podía poner distintos aspectos al personaje, y Bob Kane, por otra parte, nunca definió en un principio a Batman. Batman se viene a definir recién, Bueno, como lo conocemos nosotros en el año 41, Más o menos. 42, Más o y menos. ya son 2 años del personaje. es que Fuera de eso se meten más elementos. en parte es lo que hemos conversado y lo que ya conversamos en el capítulo 1, que es que hay muchas cosas de Batman que ocurren por accidente, pero son los llamados accidentes afortunados. De O sea, todas maneras. Son cosas que difícilmente se planificaron del día 1, pero se toman del día El 1. ejemplo más claro de eso es que Bob Kane quería dibujar un Batman rojo, con Claro. el pelo rubio, con un antifaz y con alas. Bueno, Claro. de hecho, Mientras Bill Finger le dijo, o sea, que viejo, no vamos a ninguna parte con esto. Tiene que oye, ser pero más espérate, no sé si en cómics, pero hace poquito vi si no me equivoco, vi la Tortuga Ninjas o Batman vs Tortuga Ninja. sí y Y salió hay en una animación. escena Sí, donde salió las en- tortugas llegan a las cuevas. Sí, perdón si hago un poco de spoiler, Ajá. pero las tortugas llegan a la cueva de Batman y empiezan a revisar los trajes de Batman. Ya. Y en esos trajes aparece el traje que tú me estás mencionando en Sí. rojo. Ese es el traje, ¿verdad? No, No, ¿No? ¿Es otro? el traje rojo que tú Ah, viste ¿viste? lo Era buena dibuja pregunta. Dick Sprang sí, y es el ignofugo. sí. Ah, Es ya, un perfecto. traje Yo me especial confundí. que hace Batman precisamente para poder entrar en el fuego, ¿cachai? Cuando ayuda a Claro, los ya, bomberos o ok. cosas así. Es en la Batman tiene- época de finales de los 50 y 60 Sí. en donde a Batman le empiezan a llenar como de artilugios. En realidad, Ya. desde el principio de los 50, acuérdate Claro. que ahí empiezan con el tema de Sí, pero- el Batman ciencia ficción. Pero, pero y todo con, eso. con artilugios te refieres a qué? A todos los artilugios de Batman. Se empieza a especificar, a ver, como parte del juego, antes de que fuera jugueteable, y eso es muy raro, antes de que hubiera como la posibilidad de ser juguete Ya, ok. de plástico, Batman empezó a tener como... En el eh, nivel que nosotros lo conocemos, claro, ojo, porque ya existían juguetes, muñequitos. Está lleno de imágenes Claro, de Batman por todos eh, lados de Superman. Lo que se hacía era Juguete básicamente, para cada trabajo que tenía que tener Batman, tenía un traje especial. Ya. El ignífugo, el que volaba, Sí. había uno que era como submarino. Ah, De hecho, tipo que en Max Steel. piensa que en el Ya, año ok. 54, y aquí yo quiero comenzar con esta historia, Claro. porque esto lo vamos a mencionar en 2 oportunidades, y probablemente cuando hablemos del gran calvo escocés, Claro, por cuando excelencia, de Grant Morrison. Oye, de hecho, estaban pidiendo un especial de aquí- Batman Morrison. No, si lo vamos a hacer, pero tranquilo. No, Es que vamos a llegar a ese punto. Oye, sí, mira, tengo proyectado para mayo el próximo año, todavía no llegó de vuelta. No, sí, mira, yo le iba a comentar eso al suscriptor, pero quizás vaya a pensar que lo estoy agarrando para No, el no, así que sí. dije, Y- no vamos a hacer. Chicos, nosotros hacemos- mira, ustedes creen que nosotros nos juntamos y conversamos. No, la verdad es que nosotros también hacemos un trabajo detrás de esto. Y de verdad, Bueno, cuando ustedes hacen una pauta, sí. cuando yo digo, me refiero a Rodrigo como el productor del programa, en efecto, Rodrigo Sí, es el productor totalmente. del programa. Planifica, Cuando yo me refiero etcétera. a Chinsen como el responsable, el culpable, weón, porque él es el Porque es editor. culpable.
No, y de hecho, no es broma. Paul, en efecto, es el editor del programa. Ujú. ¿Ya? Y se supone que yo sería como el Ah, weón que ya habla, están todas ¿no? las portadas ya. Que es parte del rostro. Pero están definidos. Igual nosotros hacemos reunión de pauta. Sí. Y nuestras reuniones de pauta van trabajándose todos los temas. Vamos con el punto de Sí, Batman. por favor. Batman, en los años 50, existe una historia que se llama el Batman de Sur-Enor. El Batman de Sur-Enor, que es rescatado después por Morrison, Ujú. ¿Correcto? es un Batman que viene de otro planeta, que se comunica con Bruce Wayne a través de la Bat Radio. No Bat Radio, weón, debería haberse llamado Bat Radio la weá, pero Bat Radio, weón. Ya, No, perfecto. o sea, los gringos, weón, siempre les da lo mismo, no cachaban. Ellos no tienen ese tipo de género, No. weón, en estricto rigor en inglés. Diferente, por ejemplo, al alemán, el francés o otros idiomas, Ujú. el inglés por eso es tan fácil de aprender. Porque las conjugaciones de verbo en realidad no son tan No complejas. son tan complejas. Y los géneros son neutros en la mayor parte de los casos. Perfecto. Sobre todo los objetos son todos neutros. Y por eso es que a los norteamericanos, sobre todo al estadounidense, Ujú. que ese es el nombre del gringo, les cuesta tanto aprender español. Les gusta, lo encuentran muy bonito porque es un idioma lleno de matices y la gente debiese apreciar eso. Nuestro idioma Ajá. es muy complejo, Ajá. pero les cuesta. Dicen, bueno, pero Ok. 10.000 palabras para decir, no sé, pues, bueno, sándwich. Sándwich, pan, y Sanguchero, 10.000, sí. güey. Bueno, y otra de las ventajas, eso sí que tiene Emparedado. el inglés, es la forma, los neologismos. Tienen Sí. mucha facilidad de crear palabras nuevas. Porque toman un concepto lo unen con otro y es una palabra nueva. Y es Ah. aceptada fácilmente. Acá No, para no cambiar creo. un concepto cuesta un kilo. No, No, creas, acá porque por tenemos ejemplo todo. acá existía el Todo. término, tú sabes, porque le dicen por ejemplo a los luchadores clásicos cachacascal, Sí, por catch as can. que es Agárrate el como término- puedas. Sí, que era el término que yo ocupaba. Agárrate Bueno, como acá puedas. yo tengo mi Batman Lego Ajá. de Batman de Que no le Sur-Enor. alcanzó el Ya. mar. No, este No, me no. lo regaló Christian Willenberg, un Willenberg, amigo no, que además también nos sigue a nosotros. Ya, Y saludos para él. A todo esto, lo encontró en la Feria Friki. Me Ah. lo compró, me dijo, y un día me dijo, Vicente Tobar. saludos a todos los que nos saludaron a su vez en Chazama y en el Free Comic Book Day. Ayer fue una locura. sí, weón. Bueno, el estuvo día bien. sábado para ustedes ya, chicos, fue una locura, weón. Y te mandaron saludos. Ah, gracias, ¿quién me mandó suscriptores, es que no me dijeron los nombres. Fue como ¿Eran saludos chicos o chicas? Pero no te preocupes. chicos. Me interesan Sí, más chicas. Pues, No te preocupes, Pues- todo, pues, todo el mundo espera- dijo espera sentado así, pues, porque- weón. porque acá ven las estadísticas de Spotify y es como el 1% son mujeres. Puta, te cagado. Entonces, Gentes, gracias por sus cariños. Sé que la culpa es mía. No, sí, lo mejor fue que se escuchaba de repente en la fila, así como, la culpa es de Chinsen. Y fuerte, pues, weón. Volvamos a Batman mejor. Ya, weón. bueno, vamos. finalmente sale este Batman de Sur-Enor que se Claro. comunica con Bruce Wayne y lo lleva a su planeta en el cual Bruce Wayne tiene superpoderes como los de Superman. Claro. Es una historia de la época. sí. ¿Qué ¿Pero pasa? ¿Eso va en la línea temporal? Sí ¿O y es no. una historia alternativa? Sí y No, no. es parte de la línea temporal, pero ¿qué es lo Perfecto. que pasa? Estos se llaman the black cases, los casos negros o los Casos archivos oscuros. negros de Batman. Bueno, Son como los archivos secretos. incluyen ya, ok. todas las historias de los años 50. Eso de Batman y Robin deben morir, Claro. que es en otro Ya, planeta, perfecto. supuestamente todo. Y Morrison, en su genialidad depravada, escocés, calvo Y en base al conocimiento, que es lo que- y mágico, toma el tema y lo hace entrar dentro de la continuidad de Batman. Sí, por eso lo Y pregunto. lo hace porque- entrar dentro de la continuidad de Batman, estableciendo que todos los casos oscuros transcurrieron durante el proceso de... de aprendizaje y estudio. Pero no, sin más grave. Es que- Durante un que ya experimento aprendí ya. militar, ¿Ya? Bruce es aislado sensorialmente por completo durante 2 semanas. Ah, no, ni idea. Es que esa parte El no la leí médico todavía. que sale es el doctor Simon ¿No, Hurt. no le leíste? No, todavía la parte Ese de Morrison Batman no la leí. Rip. ¿verdad? Ese Sí. en Batman Rip Sí, él po. lo menciona, pero Simon Hurt es un personaje de los años 60, 50-60. Pero lo retoma y lo... De hecho, ahí lo retoma. Y Morrison es tan seco que incluso coloca la historia, que es ficticia, de los 3 fantasmas de Batman y los agrega dentro del universo de Batman, Ujú. estableciendo que existían 3 policías que fueron preparados, 3 miembros de la policía, que fueron preparados en caso de que Batman muriese. Y demostraban, Toma. en esa historia de los 50-60, Claro. demostraban cómo esto había ido siempre a mal.
Entonces estaba el Batman con la pistola, que es precisamente el que pelea con el Joker en el inicio del run de Morrison, el que le Correcto. dispara al Joker, y que muere después en la azotea. Ya. Estaba el Batman monstruoso que acá lo entremezcla con la fórmula monstruo del Doctor Who Strange y el veneno de Bane. Por eso es que este tipo era gigantesco. Ah, ya, ok. Esa Y- imagen la he visto, pero no la he Sí, visto. y el más potente de Tienes que leerte todos ese cómico. es un policía al cual le matan la lo familia encontré cabeza. porque Morrison. sacan el perfil psicológico Ya, y se dan cuenta de que Bruce Wayne había tenido que pasar por un trauma muy fuerte. familiar Obvio. muy fuerte para poder hacerlo. Para Este definir. gallo le matan a la familia supuestamente con un culto satánico y este tipo se convierte en este Batman demoníaco que está con la máscara completamente cerrada. ¿Por qué menciono Sulenor? Porque el Batman de Sulenor en estricto rigor era parte de estos archivos que Alfred muy Mantiene. meticulosamente guarda y que no menciona, debido a que Bruce así lo establece, que esto había pasado. Pero entonces ahí empieza la duda, Ujú. bueno, pero si esto pasó, él recordaría a Batwoman, pero no tiene sentido. Y aquí Sí, Morrison ahí es te donde dice, Morrison da la da vuelta. la al tema explicación de y la Batman. vuelta. Sí. Y finalmente se establece algo muy importante. Sí, yo creo que a esta altura ya han leído el run de Morrison muchos de nuestros lectores. Hay muchos fanáticos al respecto. El Batman de Surenor es la personalidad, es Bruce. Es una personalidad que Bruce se autoestablece dentro de su cabeza. Pero es como un sistema de protección. Es un sistema de Sí, porque protección en yo caso al de menos que lo yo lo quiebren. entendí así. Eso es. Es una personalidad que él desarrolla el tiempo en que estuvo, porque el Dr. Hurt piensa que él no había aislado a Bruce Wayne. Y Ya. no. Bruce Wayne, y se establece en 52, él pasa por un rito en un momento con unos monjes nepalíes, con monjes tibetanos en realidad, no nepalíes. Un rito que pasan en efecto los monjes, Ajá. que es aislarse por semanas para Meditando, sí. restablecerse del mundo. E incluso algunos se entierran Sí. y les pasan agua, comida que está a través De hecho, de fuentes. De hecho, hay ciertas leyendas, entre comillas, de que se supone que hay ciertas sombras que quedan en algunas cavernas de los monjes tibetanos que quedan ahí, van tanto tiempo meditando Sí, correcto. y sin moverse, que quedan sombras Wow. a causa de la grasa corporal que se exuda y Sí, ellos se correcto. apoyan, Sí, se sí, apoyan sí, en los sí. muros, Queda en los eso muros ahí. y queda como una Sí, porque aureola. queda la aureola. Sí, tiene sentido. En el caso de lo que tú estás comentando del Batman, específicamente de este Batman de Morrison, a mí me llamó la atención eso, justamente que él tuviera la capacidad, y aquí, sorry, a algunos puede que no les guste endiosar un poco a Batman, pero más que Dios, que no lo es, No, es un poder, no sé cómo llamarlo, es un poder mental increíble, Una o una capacidad. capacidad mental Una increíble que él tiene de autocolocarse una última barrera antes de perderse por completo. Y esa última barrera es esta especie Este de Batman de personaje Surenor. alter ego, no sé cómo De hecho, llamarlo. de hecho, el tema del Batman de Surenor tiene Para no perderse. mucha lógica dentro de lo que es Batman al final. Sí, correcto. Pero después cuando tú lees todo el run y explican a qué se refería con ese nombre, Morrison es capaz de encontrar el significado y jugar con esas letras que se dijeron los años 50 a título de nada y establecerlos dentro del concepto de Batman. Claro. Ya, eso es una cosa. Sí, una cosa. Hay otra cosa que hizo Morrison que es muy, muy curiosa. Durante el ¿qué Batman Inc. también lo plantea. Déjame volver un poco al Ujú. tema del Batman de los 50 por una cosa que preguntó Chinsen. Tú decías si eso había sido, toda la historia de los 50, 60 habían sido dentro de la continuidad o no. Y yo te dije que sí, que no. Sí. La razón es porque en esa época todo lo que se publicaba era parte de la historia de Batman, pero no existía obligación de que De tuvieran seguir, consecuencias sí. o seguir la No línea. es como ahora. No es como ahora. No se buscaba coherencia, se buscaba que la historia La fuera historia, impactante nomás. ¿Ya? Entonces, por eso, en ese periodo, entre los 50 y los 60, que es donde se empieza a experimentar con el personaje, Con la ciencia ficción, empiezan a haber con la variaciones, eso. aventura de Como- terror, con como otros Vicente géneros. dice, empiezan a tocar otro género, en especial ciencia ficción, terror, Piratas. el típico Cowboys, que western. claro, el típico cómic de gángster también, que ese Sí. era como el de default. Cuando no tenían buena historia, se iban con el Batman contra los gángsters, Yo, ¿cachai? yo agradezco haber leído la etapa de Denis O'Neill, Sí. porque era mucho más de lo que me gustaba a mí, la parte más detective. Es que ahí vamos, cuando lleguemos ahí Sí, vamos lo que pasa vamos es que vamos Dennis vamos a- O'Neill Todo finalmente... eso que tú estáis Dennis mencionando es como O'Neill- bien freak. No, pero ojo, Dennis O'Neill lo que hace es establecerte a Batman en la realidad, Claro. en la Sí, continuidad totalmente. real, entre comillas. Y es el primer atisbo Y es el primer tipo continuidad. de eso, continuidad De real. continuidad. Sí. Y en donde
y puedo demostrarte que no es así. En el hecho de que Kirk Armstrong es un científico que Claro. genera una fórmula para convertirse en un murciélago gigante. Así que partimos, Sí, pues, weón, me acuerdo eso de es totalmente... Es muy frankensteiniano, es muy... Frankenstein. Ese De hecho, capítulo es el está en la serie extraño caso de animada Dr. también. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, pues sí, Ese es capítulo Mamba. está en la serie animada, el tipo, el científico que se No, sí, convierte en hay un varios. Está, Y está de repetido hecho, más de una vez. sí, Porque sí. también está en En The Batman Bad Blood. de Jeff Masuda, en Bad Blood, sí. en Bad Blood también. También sí. se replica. No, está replicado más de una vez. Hay más de una una referencia versión. tanto, De tanto en hecho, cómics como en de hecho una de animación. las razones, y siempre aliego en contra de lo de Nolan, pero Dale. uno de los motivos por los cuales a mí no me Exacto, gusta el ya. Batman de Nolan, es que el Batman de Nolan, weón, pretende ser realista. Y Es ahí lo que me- te vaya a la cresta. No sirve, no funciona Batman así. Y el que te diga que no, que sí, Es que es lo que así, decimos, la porque lo más película- esencial. No, weón. si La no película es esencial. buena, es una buena película. Si lo que Sobre pasa es que el un personaje, Coincido contigo. solo que el personaje no es tan bueno como para Batman. Ese es el asunto. No es tan Batman que digo. Ese es el tema. La historia es muy. La película en sí, objetivamente hablando, es buena. La Sobre primera. todo sobre todo la La segunda. primera y la Sí, segunda. la Sobre segunda todo la la mejor. segunda. La tercera ya Es una entramos en- mierda, weón. Pero Pinché en un es palo. discutible. Pero tercera, sobre totalmente. todo, para mi gusto, sobre todo la segunda es muy buena, que es porque No, se, es se sostiene sobre dos actuaciones tremendas. La del Joker. La del Joker, la Y primera, la la principal. de Dos Caras, Y la de que Dos es Hoy sí, Aaron Eckhart. notable. Aaron Eckhart es un tremendo actor Sí. también. Y el conflicto que ellos dos tienen con Batman, que al final de cuentas Batman es un monigote que va remotando para todos lados. Pero por lo mismo, la historia, la película en sí es buena. Si lo que pasa es que el personaje Batman está muy minimizado. Es lo que pasa, por ejemplo, con Aaron Eckhart. Aaron Eckhart es un tremendo actor, ¿no? Tremendo. Yo lo había Ajá. visto en varias otras películas más. Sí, no sé, Y mucha gente, un secundario recurrente. y esto se los voy a decir debido a lo que pasó con Robert Pattinson esta semana, Sí. que me parece, weón, horrible que la gente empiece a alegar siempre Yo por lo quiero cada ver cosa. actuar y voy a opinar. Es que ese O sea, es el punto. voy a esperarme. ¿Quieres verlo actuar? Yo quiero verlo Ve actuar. Cosmópolis, ve... No, me bueno, refiero de Batman. Ah, ya. Yo quiero ya, verlo perfecto. actuar como Batman. Ve Cosmópolis. No lo voy a hacer bolsante, no lo voy a criticar antes. Aparte que no es un mal actor, para nada. No es un mal actor, hace muy buenos Por papeles. algo te hice ese comentario y te Yo- dije que vieras Cosmópolis. Cosmópolis que es pasa- una película de Cronenberg No, sí, se fue, bueno. Es que y ¿sabes lo él que me hace pasa? ahí de uno de los ¿Qué? más grandes multimillonarios, weón, del mundo. Ese papel que hace ahí, ese multimillonario, tiene atisbos de un Bruce Wayne muy potente, muy cagado. Pero ¿qué te pasa? No, a mí lo que me pasa en general, yo no tengo nada personal contra el actor, yo insisto, quiero verlo actuar y ver si hace un buen Batman que a mí me guste, que a mí Ya. me guste. ¿Qué es lo que me pasa? Me pasa lo que pasó con Ben Affleck. Ya. Cuando dijeron que Ben Affleck iba a ser Batman, lo hicieron bolsa en redes sociales, en todos los medios posibles, le hicieron, pero mierda. Lo criticaban por obviamente la película de Daredevil, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y luego cuando sale la película, salen todos los del cine. No, güey, si este es Batman, güey. Y cuando dicen Bueno. que ya Ben Affleck no va más de Batman, puta la weá. Entonces, Oye, la pero es gente, güey, es muy sorprendente. como el, perdón, como el P y ahí usted sigue la... Lo que pasa es que, a La ver, gente es muy como el... lo que pasa Disculpa, es que poto es una palabra chilena que no tiene ningún, no es un insulto. Poto se refiere a no están trasero, viendo si no me niños, equivoco. sí, lo que pasa es que Pero- lamentablemente la sobrereacción ante todo es lo que nos Sí. domina en medios, ese es el Sí. asunto. O sea, finalmente si la película es buena o mala va a depender de los Del actores y director. del de director. muchas cosas, sí. Pero porque- principalmente Y, el el, director. el ejemplo más claro de todo esto es el grupo de soberanos idiotas, weón, que llegan en contra de Jared Leto Sí, po. con respecto a su interpretación del Joker. Si la película, weón, la mutilaron y la arma, weón, un grupo de gente que son publicistas. Y yo no tengo Sí. nada en contra de los publicistas, eso es Pero un no- trabajo, un oficio notable, sí. pero, Pero no vamos a son apuntar directores puntualmente a de la película, cine. sí, pues. No son directores de cine, no son montajistas, weón, por Claro. tanto, no saben eso. No tienen ese oficio. Espero que algún día salga la versión Y- extendida. No va a existir. Si no existen No, los sí, no. cortes. No, y David, y el director, David Ayer, weón, terminó. Se ha negado por todos lados. Sí, es que Hijo no, de no está como muy su contento madre. todavía. Y el muchacho se ha tratado de mantener muy al margen de lo que es Warner después de... Sigue trabajando con ellos, pues, si finalmente sigue produciendo, pero... Medio pena, güey, medio pena. pero Ya, lamentable. sigamos con... Pero Heath- y, bueno, Volvamos y era lo mismo que pasaba con Heath Ledger, bueno. A ver, vamos por parte. Estábamos hablando del Batman. Tú Sí, querías hablar tú del estás- Batman de Batman Inc. ¿Quieres comentar Es que hay algo? algo que quiero mencionar Dale. del Batman Inc. No Dale. quiero contar, ¿cachai? Toda la historia, porque todos sabemos que Batman es tan grande que logra construir una empresa, weón, no lo meten preso. Crea en realidad una ONG, Dale. en donde él decide apoyar a todos los vigilantes que cumplan con los requisitos de Batman. Ya, esta es otra, Es decir, otra versión de Batman. ser Ya, perfecto. buenos O sea, está dentro luchadores, de Morrison. inteligentes, Claro. tener todas las características y además no matar.
fundamentalmente ellos que sean un ejemplo para las comunidades en las que viven. Ya. Batman Inc. es eso. De hecho, el discurso que da Bruce Wayne para la fundación de Batman Inc., cuando dice que él ha financiado a Batman toda su vida, Ok. es claramente en asociación a, bueno, yo admito ser Batman, pero Claro, no puedo no decir, voy a bueno, decir que no. no, decir sí, que pues, no. bueno, ¿cachai? Pero, y lo he financiado y esto tiene que subir a otro nivel. Vamos a combatir el crimen urbano Claro. a otros niveles en las calles. Los personajes son maravillosos. Night Runner, que es él es un armenio. Ya. Oye, En Francia. Batman Inc. ¿de qué año, eh? Batman Inc. No, es 2000. inmediatamente después del regreso de Bruce Wayne, que eso es 2006. 2005, Sí, 2006, sí. ¿por qué te lo 2006, pregunto? 2007, sí, a ver, no, 2007, 2008. No. ¿Seguro? Deja revisar. Sí, Voy a revisar el primero. run de Morrison comienza en el 2005, Sí, comienza en el después de Crisis Final. O sea, no, Crisis Infinita. Entonces pasan 3 años. Ajá. Sería No, te lo 2008, preguntaba por eso. 2009, 2010. Espérate, dame un segundo. 2010, Dame un 2011. segundo. Estoy revisando aquí. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque 2010 debe ser, justamente en 2010, el retorno del 2011. Caballero Oscuro, ¿Mm? recuérdate que Batman se va con estos chicos que Ajá. que adopta y ya forma una especie de grupos de Batman, ¿no? Es una idea que no es de Morrison, si Morrison siempre lo ha dicho. De hecho, hay No, una pero por eso, historia... ¿bebe de ahí esa idea No, beben, o no? Porque ambas mucho beben, antes lo de Batman. ambas beben de otra historia, A ver, de los dale. años 50, Así es. 60, Ah, que por se favor, llama, dale, dale. y que de hecho Morrison hace un homenaje maravilloso a esa historia, A ver, que se llaman Los Batman de todas las naciones. Sí. ya. Y que esa historia ¿De los es la del 50? Club de los Batman, Sí. en donde aparece Wingman, Ya. aparece el Caballero y el Escudero, Ajá. hacia los Batman y Robin, aparece el Batman de todas las naciones, que es un Batman aborigen norteamericano. Claro. Ok. ¿Y Porque qué tiene? era referencia a todas las naciones Naciones aborígenes. aborígenes. Oye, ¿y eso está como para leer? Creo que Sí, está en sí la- están la los mejor- archivos de Batman, y de hecho en la etapa de Morrison se hace un homenaje porque se llama Sí. la saga del guante negro, Batman contra el guante negro. Esa Ya. saga habla precisamente de esto después. Pero eso está como para adquirirlo. Creo que está Sí. en el compilatorio ¿El guante ese negro? de Sí. 5, el de la mejor historia jamás contada de Sí, Batman. sale Parece ese, dentro po. de la historia. ¿Ah? No está por No, ahí. en ese sí no, está en No. 5. No, Igual reeditado por cuesta ese sí pillarlo, no. po. Lo que pasa es que, a ver, esa la mejor historia jamás contada de Batman fue una locura que hizo 5, Ajá. sacando una licencia de una recopilatoria que lanzaron los De los gringos. recopilatorios que sacaban en Norteamérica Y- debido precisamente a las películas Claro. de O sea, Batman está que estaban difícil saliendo pillarlo. recién. Sí, no Pero creáis. no es posible, el, ¿no? el mejor historia jamás contada de Batman está por ahí dando vueltas. No es imposible conseguirlo, es difícil Ok. nomás. De hecho, te voy a Y contar tampoco que son está caro. Ya, 2. vale. Sale como 30 o 40 Sí, lucas, no, sí, generalmente. no está caro. Son especialmente. 2. Como Sí, sobra la Más plata, weón. el del Joker. Sí, más el de Joker. Está la Los mejor de historia, Batman. la mejor Probablemente historia tal. jamás contada de Batman. Las mejores historias jamás contadas de Batman en los 50, una cosa así, No, creo que. las mejores historias de Batman, las mejores historias de Batman 2, porque como sale la película Batman Sí, Returns, sacan un segundo. sacan uno con el pingüino y con Sí. Gatúbela, Catwoman, específicamente enfocado en ellos. Claro. Están las mejores historias del Joker, Del porque el Joker. Joker tuvo una Vale. serie de cómics en los años 70, la gente no sabe eso. Pero tú tenías esa historia, ¿no? No, yo las leí Bueno, nomás en su yo sí. momento. Mira, si alguien Yo las tengo tiene, algunas. nos dice, lo coordinamos y por último le hacemos un video, una reseña cortito Sí, como porque buscarlo, son porque de muy verdad me parece buenas. súper interesante. Esas grandes historias son, por ejemplo, las mejores historias de los años 40, que Y es ojo, maravillosa. porque La hay de los amantes de 50. cinco por ahí. Y ojo, en el mundo. y ojo que es una edición de 5. Ahí Sí. se sacaron los zapatos los de 5. Era en tapadura, Ya, con comenta, sobre sí que lo cubierta. Sí, con sobre Ah, cubierta y me un parece buen buena idea. papel para Sí. la época y más encima cosido. El Claro. Oh. No, de hecho, Una ahí, weá muy ahí bonita. 5 se sacó los zapatos. Pero sí, a ver, igual contiene algunas historias que. Ah, me imagino. me ahí imagino, hay me mucha imagino. pajita ahí que para sacar. Pero las cosas que son interesantes y Tantas de las que. que comentan ahora. Sí, que resalta. Pero bueno, el tema es que Vale. dentro de esto existe los Batman de todo el mundo Claro. que forman esta historia, este club de Batman. Estaba también el Legionario. Legionario debe ser uno de los personajes más divertidos que existía, que es un italiano. es un italiano. weón. Ya. Y en ese De la legión tiempo, extranjera. guapo, sí, con Y vestido con- romano. ¿cachai? Literalmente con pelo en pecho. Y con pelo en el pecho. No, sí. Literalmente Y con pelo en sale pecho. el Sí. mejor compañero, amigo, y yo creo que también rival que ha tenido Batman, que es el más grande homenaje que le pueden hacer al zorro, que es el Gaucho. El Gaucho sí. es un superhéroe argentino. Eso te iba a preguntar. Sí, como, el Gaucho es un porque me suena a otro superhéroe, pero sí, es un personaje. superhéroe argentino. Sí. Ya. Que es un multimillonario argentino y que es amigo de Bruce del colegio, weón. Y que, en los, ¿Cachai? Ese- y que en los sí, 50, y que en los 50 no era una idea descabellada, Descabellada. porque los argentinos en esa época. estudiaban en Europa. No, y Argentina en esa época era un país muy, muy rico.
De hecho, se le llamaba el granero del mundo. Sí, A finales de los 40, todavía los seguía 50. siendo Ya, lo que era. porque Era finalmente- muy pujante. Entonces, que un argentino fuera a estudiar a Estados Unidos era No como, era sí, raro. está bien. No, pero Hay gente estos completa. estudiaron en Europa, pues, eran Claro. compañeros del colegio, de Wow. ese lugar. En el colegio inglés donde estudió Bruce, anda a saber tú cuál en esa Sí, época. pues, En ese época estudió en Inglaterra. Pero imagínate pero que tiene debe ser sido algún bien colegio caro, si inglés, estudiaba weón, Bruce. Sí. y debe haber sido probablemente un colegio weón, británico weón, Ah. con raíz escocesa. Bruce Wayne es escocés. Sí. O sea, ellos son descendientes escoceses. De hecho, en varias historias sale el tema de que él va a las reuniones familiares Sí, del clan de la, del clan de la familia familia del Wayne. pues, weón. Wow. Y sale con el kilt y todo el cuestión. Bueno, ahí tenemos un Qué aspecto loco, que ¿eh? yo creo que también conviene tocar, que es que Batman, el aspecto Bruce Wayne, con el tiempo se ha ido desarrollando de a poquito, escalón por escalón, y se ha ido Y es muy ampliando. rico, tiene Y- un le dan un imaginario contexto. muy rico. Le dan un contexto. A ver, Bruce Wayne, ya, multimillonario. Sí, perfecto. Sí, ya. Ese fue el primer punto que se dio. ¿Por qué? Porque en parte Bob Kane dijo, bueno, este tipo necesita plata para hacer esta cosa, entonces Sí, sí. tener plata. Tenía sentido. Claro, Tenía- es lo que hemos dicho, accidentes afortunados. Convengamos. Bob Kane dijo Sí, que ese, weón. weón. Pero, pero esa El parte, Finger le dijo, weón, mira, sí tiene que ser como el zorro, weón. claro, listo. esa parte, bueno, Y el exactamente. fantasma, weón, listo. Esa parte es eco del fantasma y el zorro, como dijimos Sí, en lo la dijimos cosa. en el capítulo Y de pasado. Shadow le Y- dijo. y de Y, Shadow finalmente también. le dijo, yo soy el que sabe, yo soy el que escribe, weón. No sé qué. Era necesario que Bruce tuviera dinero. De a poco le empiezan a dar contexto a ese Mm. dinero. ¿De dónde viene? Ah, de la familia. ¿Y por qué? Bueno, él es el último heredero de su familia Wayne. Ah, súper. ¿Y quiénes son los Wayne? Bueno, los Wayne son antiguos Ahora, americanos ellos, que sí. llegan a Estados Unidos y empiezan a meterlos casi en el Mayflower, que es el primer barco inglés que llega a las costas de Estados Por Unidos. lo tanto, De hecho, venía la de familia, Europa. de Claro. hecho, la familia de Bruce en realidad son escoceses, porque Claro. Wayne, el apellido, es un apellido escocés. Y Bob Kane lo hace, dicen que lo hace en juego con su nombre. Sí. La verdad O es sea, ni que siquiera no. sabía que Kane Wayne. realmente. No, sí, no, la verdad Le- es que le no. daba ese origen al Finger, apellido. pero Finger busca ese juego de palabras en cierta forma, ese sonido. Vale. Puede ser que sea así, que Finger haya creado el nombre precisamente para darle Jugar un homenaje, si en ese tiempo eran amigos todavía. Para jugar un poco. Claro. Pero Bruce Wayne, el nombre viene de Robert de Bruce, Sí. del rey escocés, Escocés. que peleó contra los ingleses, que fue el rey escocés que sale en Corazón Valiente. Que sale muy mal en Corazón Valiente. Valiente. La parte de Corazón Valiente de la rebelión escocesa va más o Está menos bien. El ¿ya? tema es que a Robert de Bruce lo dejan Lo como dejan- un traidor primero y después, weón, como que se inspiró en William Wallace. Y esa weón no No. es así. Oye, pero hablando de los orígenes de Muy Bruce parecida a Wayne, la historia de hay Drácula un viaje con... de Batman a Escocia, sí, a pues. Escocia, ¿no? Sí, pues sí, hay una historia de Sí. Batman en De hecho, me Escocia parece que hay más de preciosa. una. Sí, le dibuja, y hay Pero varios. contemporánea o Pero viaja al pasado. mira, de hace 20 años atrás es la que dibuja Frank Wiley. Sí. es que hay yo una- tengo sí, una, yo tengo sí. una historia de. Sí, que es la de Wiley. Esa Esa entonces. tiene- sí, esa Pero tiene hay que ser. varios viajes de Bruce a Escocia. Sí, Bruce siempre viaja. Pero son viajes en el tiempo. O hay uno Hay de una viaje el historia en tiempo, donde estoy seguro. Hay una de a viaje ver, al tiempo. Hay una en el viaje al tiempo. seguro. Que y pelea con varias los en donde él caballeros está ya. templarios y la wea. Sí, es que a eso vamos. Son Ese es un distintas- Ellsworth. Puede ser un Ellsworth también. Ese que tú estás hablando en No, Ellsworth. no, puede no, ser, pero ¿no? en Escocia sí el Estado. Sí, No, no, hay un no, Ellsworth hay donde es un un- caballero O sea, templario. hay un Mira, Ellsworth donde si se usted ve lo el sabe, templario. por favor, Sí. coméntelo. Pero yo tengo la duda de si viajó en A el ver, mira, tiempo. Pero estamos. Además de esa historia cuando viaja a Escocia, que sí va como en una línea temporal Sí. actual. Mira, hay la varios tengo, de Souls hecho, y qué pero bueno no que la haya llegado a ese punto. Dale. Porque quiero cerrar lo de Morrison con este Por favor, punto. Dentro de todos los personajes que él elige para la historia, que sale el gaucho en Batman Inc., Sí. muy muy cercano a Bruce, y sale The Hood, que fue creado por Alan Grant para la caída del caballero. Sí. Durante Night Quest sale The Hood, es un héroe británico. Y weón, se manda un speech entre ellos dos, weón, peleando por el tema de las Malvinas. Weón, los weones discutiendo mientras Ya. están peleando, ayudándose, peleando por la weá de las Malvinas. Ya. Y lo, weón, sí, cari raja. Y el inglés, weón, lo wea, y el otro weón se quema y le dice tonteras, ¿qué te digo? Ok. Y desde las Malvinas hasta el fútbol, pues, weón, porque. Claro, porque la se dicen de tradición todo. Inglaterra y Argentina es bien antigua. ¿Cachai? Entonces, pero Bueno, hay un detalle hay que amigos sale que en nos ven de Batman. Argentina, así que lo Bueno, pueden comentar. hay, chicos, hay una amiga que nos ve desde Argentina, la Anaí. Sí, que ella tiene un canal también, además de cómics. El tema es que hacen un comentario que es muy interesante. El fundador de Melbourne, Sí. que no es la capital de Australia No, actualmente, no, es la, fue ciudad la fue- segunda ciudad más importante. y fue la capital de Australia hasta el año 1910, 1915, No me acuerdo. una cosa así. Pero esa era originalmente la ciudad. Fue fundada por un caballero llamado John Batman.
Ajá. Y Morrison lo dice, y dice, weón, debe ser el mejor apellido del mundo, Sí, po. weón, lejos, Sí. lejos el No, mejor y- apellido. ¿Es real? Sí. Sí. Sí, es que lo más probable es que debe haber sido alguien que nació en un pueblo sin papá. No me refiero a John Batman, pero sí algún antepasado. Y le deben haber puesto un nombre, weón, ¿no? juegos de palabras. Pues, Sí. weón, sí, el apellido Smith viene de Hammersmith, que en realidad era el herrero. Claro, el herrero. Smith significa algo así como el que trabaja con las manos. Perfecto. Entonces, Hammersmith es el que trabaja haciendo metales, entre Metales. comillas. Martillo Claro. con las manos, pues, weón, ese es herrero. Bueno, Craftsmith es el que hace artesanías. ¿Cachai? Entonces, Smith es como trabajo manual. Eso es Smith. Bueno, pues si los apellidos españoles también. Todos o sea, los apellidos sí, vienen derivados Montes, Torres, es eso. Torres era porque era catalán una torre. también, que eran apellidos, por ejemplo, adoptados por los árabes, los mozárabes o los judíos en España, precisamente para poder cristianizarse. Una vez que Que ocupaban el nombre del pueblo, pues catalanes de Cataluña. Claro. No, sí, por eso. Todos los apellidos hacen referencia a lugares geográficos o a actividades de las personas. Sí. ¿Ya? Es cosa de ver. Mora, el apellido Mora, es porque supuestamente había de las personas que surge el apellido simplemente vivían en una especie como parcela donde se cultivaban seguramente. Po. moras. Sí, Eso es todo. Y ellos vendían mora, entonces son los moras. Los que Bueno, venden ahí mora. el apellido Manzana también está, creo. No, González es Manzana. genérico. Manzanero. Manzana. Sí. Manzanero, sí. Sí, por eso. Sí. Bueno, eso. Bueno, finalmente ahí sale el Batman, John Batman, que Claro. él lo menciona ahí. Jugar con estas cosas, así, poner distintos personajes dentro del entorno de Batman, tanto a Morrison como a otros autores se les da muy bien, Sí. muy, muy bien. Y yo creo que cuando sale el regreso del Caballero Oscuro, se abre la llave para decir lo siguiente. Bueno, tenemos una continuidad y estas cosas no pueden pasar en continuidad. Claro. Nos tenemos que poner serios. Ojo, el retorno es mucho antes de año 1. 86. Año 1 después. 85, 86. Sí. Sí, año 1 después. Perfecto, Un año, para 87. un año y medio Sí. después, me Más o parece. menos. 87. Medio después. 86 y 87, claro, es como el año 1. Ya. Dice, tenemos que ponernos serios, pero inconscientemente se dan cuenta de que hay una beta acá. Sí. El retorno del Caballero Oscuro es el primer oficialmente Elseworld como tal. Claro. Y cada edición que sale con posterioridad viene con el sello, pero las primeras no salía eso. De hecho, Lo que estábamos comentando. de hecho, Ahora, el regreso así del Caballero- como el primero que tiene la marca de Elseworld es Luz de Gas, Sí. Gotham by Gaslight. Gaslight. A ver, Tremendo cómic. aquí nos estamos adelantando un poco, pero un poco nomás. A ver, Batman de Regreso al Caballero Nocturno tiene varias particularidades. Primero, se le permite a Miller salirse de la continuidad. Por tanto, Pero- envejecer a Batman. Claro, se le permite. Inmediatamente él dice, mira, tengo esta historia. Y en esa época, Denny O'Neil, que era el editor, dice, tú dale. 1. 2. Como va a ser fuera de la continuidad, Te va a vender como pan caliente. claro, como va a ser fuera de la continuidad, vamos a generar un formato específico para esto. Se buscaba que fuera un formato Que son accesible, formato Prestige. que el formato prestigio. El formato prestigio es creado específicamente para Regreso al Caballero de la Noche. Que es un tomo a medio camino entre el rústica con el cartoné. Con el cartoné. Y Porque es un tomo tapa dura, rústica, pero Claro. duro, con un papel de mejor gramaje. para que fuera mejor el Obviamente, color. por tanto, el color Qué se bonito. tenía que trabajar en distintas tonalidades. Y por tanto, ahí entra la señora de Miller, que Claro. es Lynn Barley, era la Ya. colorista que trabajaba con él permanentemente. Y ahí el formato queda como a mitad de camino entre caro y barato. Ya no es barato el como un comic intermedio. book, claro, no era barato como un comic book, pero no era caro como una novela Como gráfica. sí. Una novela gráfica normal. Y aparte de todo esto, ¿por qué se genera el formato? Se genera el formato específicamente para identificar de que esto era diferente. Era totalmente Claro, Ya, diferente. esto era diferente. La idea era eso, como mostrar físicamente esto que tú tienes en la mano, no Es algo, va, es algo especial. claro, no va en la Ahora, continuidad ¿tú regular. sabes por qué él hace el regreso al Caballero Oscuro? Sí, porque el letrista que yo vi, él dice que porque ya estaba más viejo que Batman, Sí. entonces Y dijo que no podía hacer. no podía hacer y lo hace más viejo No, sí, que no él. es broma. ¿No? Sí, sí, El- sí. el- toda esta weá empieza en la cabeza de Miller Claro. cuando empieza Cumple años. entre comillas, cumple el primero los 28. Claro. Cuenten. Y dice cuéntenlo, por que favor. se está acercando a la edad de Probablemente a los Batman. 30, po, weón. y es como- Y Bruce Wayne tiene permanentemente 29, pues los Claro. superhéroes tienen permanentemente Ya, 29. Claro. Y su personaje favorito, bueno, Miller siempre lo ha dicho, a pesar, Sí, más sí, sí, allá se de nota, lo que uno weón. puede pensar de algunas de las obras de Miller como All Star, Batman y Robin, Ujú. él tiene mucho amor por el personaje, Sí, mucho, se nota, muchísimo. Y
Entonces él dice, no puede ser que es mi personaje favorito. Y yo ya estoy a punto de cumplir la edad de Bruce No puede Wayne. ser más pues, viejo que Bruce Wayne, no puede ser. y el weón cuando cumple 30 está como con ataque. Ah. Y ya había presentado un proyecto, ¿cachai? Para ver si es que le permitían hacerlo. Y claro, Denis O'Neill le dice, sí, ok. ¿Sabes que está hazlo, bueno? Tú está dale. bueno, dale. Tú dale. Pero ahí es como los... Esto no es continuidad, weón. Por Hazlo eso. como tú quieras y saquémoslo nomás, pues y tratémoslo. Ahora, ¿Cachai? Porque está funcionando. Watchmen ya estaba funcionando. Sí, por fin ya había pegado. llegado al número 7. sí, ya había pegado y ya les habían llegado las estadísticas de venta y Y funcionó. la gente le gustaba la Claro, cosa serie. que ese es el punto. Ya había, Watchmen ya había roto el hemisferio, ya había llegado al número 7. O sea, Ya el boca a boca había funcionado y con el 6, lo hemos dicho más de alguna vez, que la Watchmen explota. claro, las estadísticas de venta se disparan, la crítica se dispara también. Ya, y eso da pie a... Bueno, ahí es cuando DC dice, podemos hacer cosas diferentes, Correcto. que es el quiebre del 85. El 85 es cuando DC dice, podemos hacer cosas diferentes y se ponen a hacer cosas 86 se ponen a hacer diferentes. cosas Se ponen a hacer diferentes. cosas diferentes. Piensa que Miller después hizo Yo otra creo que uno de los historia. mejores años en realidad. Miller tuvo de otra historia aparte de El regreso del Caballero Oscuro que fuera de total continuidad. Claro. Y es un homenaje al manga de los años 70, que es Ronin. Claro, Ronin es un homenaje a Lone Wolf and Cub y él mismo sí, lo ha tienes toda dicho. la sí, razón. más de una vez. Lo ha dicho que es la espada del asesino también, que es de los mismos autores de Lone Wolf and Cub y varias Pero, historias así. pero lamentablemente Robin no es una historia tan redondita. Todavía Ronin, le faltaba un poquito De de madurez. expertise. Sí, de madurez, de expertise, yo creo de, que sí. de saber cómo se bien la historia. Hay momentos en Y donde la que historia ahí- yo se creo que ahí detiene. fue el paso. Claro. Porque finalmente que Ronin fue- es una obra que es un paso entre medio de lo que es el Frank Miller Comiquero. comiquero, que hace Claro, Daredevil, que Claro. hace Batman, que dibuja Sí, ya Spider-Man, había que le hecho gusta Daredevil esto. también. Sí. Había Ahí dibujado la raja. Spider-Man también y Sí. había hecho otros personajes. Y el Frank Miller que dice, ¿sabes qué? Puede hacer cosas diferentes. Yo puedo hacer cosas diferentes. Sí. Sí. Eh, Pero ese tema, Ronin siendo una muy buena obra, es finalmente la primera gran obra de Frank Miller y se notan las fallas que tiene. sí. Eso no le quita mérito a la historia en sí mismo, Una buena historia. pero, pero- pero cojea. Convengamos ¿Qué le que es faltaba a la la madurez, primera po, gran weón? historia de Miller fuera del género de superhéroes. Puntual eso, porque la Claro. primera gran obra de Miller como tal es Daredevil. Sí, claro. Y después el regreso del Caballero Oscuro. Pero con todo, Daredevil siguen siendo netamente cómics. Género de superhéroes. 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 Género de No, si Ronin es una obra un poco más a medio camino entre el cómics europeo Sí. y el manga. Y dentro de estas cuestiones, cuando empezamos a encontrarnos con esta historia, Regreso al Caballero Oscuro, Regreso al Caballero de la Noche, explota siendo una crítica a la Norteamérica de Reagan, siendo Bueno. una crítica al tiene- al tenía- sistema imperante de los Establezcamos un poco, 80. sin irnos mete muy- harta crítica social, Claro. crítica política, ¿verdad? sin irnos mucho Mete harto. a la historia en sí misma, porque en algún momento vamos a hablar de Dark Knight Returns. Y si nos metemos ahí, vamos a No, terminar si el estamos año ya, a la hora de la cagaste. cocoa. No, pero centrémonos un poco en el personaje. No, pues sí, vamos a ir Estru- Ya, dale. Estructuremos el personaje, porque estas En son las Batman, versiones bueno. de Batman. ¿Cuál es el chiste de Dark Knight Returns? Como le dejan a Frank Miller a armar este personaje más viejo, él dice, voy a contar la historia final de Batman. De cabrón. Total, ya le habían soltado la cuerda y era como, quiero hacer esto, lo voy a hacer. Frank Miller lo que hace es determinar que tienen a un Batman quebrado. Es un Batman que peleó todo el tiempo hasta que el cuerpo ya no le dio más. Que igual aquí Y se retira. empiezan unos temas de evolución del ser humano. ¿Por qué? Porque en la actualidad un hombre de 50 y tantos años no puede considerarlo como viejo. Pero en los 80 sí. En los 80 ya iba de bajada derechamente. Ya, Sí. a los 50 ya empezaba. Y era alguien que A los estaba 50 descansando en su casa. A los 50 ya eres Esperando abuelo. el final. Claro. A los 50, Estamos hablando de los 80, era así. claro, en los 50 ya eres abuelo. Aun cuando tenía, por ejemplo, gallos como, no sé, pues, como ¿qué actores más o menos de esa época? Los actores de Dinastía Sí, eran gallos que pero- se mantenían súper bien. Pero eran excepciones. Sí, Sí, pues la regla es que los general- actores de cine en general se Dejemos mantenían las súper bien y excepciones hacían afuera, deporte. estamos hablando del promedio. El concepto del 80 era que el hombre de más de 50 años ya tenía que ser abuelo, ya tenía que ir terminando, cerrando Mira, los Y ponete a pensar Eso que no- Batman había sacado la cresta toda la vida, weón, Por Oye, eso. luchando con su cuerpo. Te voy a hacer un comentario Por eso. gracias a eso también. Ajá. Pero antes me voy a tomar la licencia. Porque Ok. nos están mandando saludos. Ah, vale. Esteban Ah, Esteban claro, Olavarría cariño, desde Fran. Isla de Pascua. Y quiere que le mandemos saludos a Gustavo, su hijo. Así que Gustavo Gustavo. Olavarría, ¿cómo Para estás? ¿cómo estás? Y a Camila. Ustedes son Camila. nuestros sobrinos que están desde la Isla de De la Isla de Pascua. Porque Pascua. nosotros somos muy amigos de su El papá. fin de Sí, semana ya, que así viene vamos allá. nos así. vemos. No se preocupen, no lo vamos a llevar. Vos eres capaz de comprar pasaje y ir a pegarle la pera al Esteban. Yo soy Ya, capaz, vos weón. eres capaz. Ya. Eres peligroso. Eh,
El tema Eh, es que. Y aquí iba a ir con ¿Ir a lo que me México dijiste de la edad. También. No sé, sabemos que va a ir a México, güey. Así que vaya a mandar fruta. Y fotos de Cancún. Y fotos, güey. Y nos va a tener. A mí, en mi caso, me va a tener que traer mezcal, güey. Porque no. Oye, no es broma, yo tenía una amiga mexicana que estudió medicina y cuando le tocó la práctica, le tocó en Cancún, la comadre no la podía creer. Nada más contenta que le grito. Pero tú cachai que son médicos y los médicos, güey, están 24 Sí, no, horas, no. güey. Cagó, Pero- güey. Un rollo que te pero lo cae mismo- a la Sí, playa. yo no, libre sí, a la te playa, recae, güey. güey, cuando podía y después No, se sí, quedaba a dormir en el sol. Santana, eso fue hace como 8 años. Era Ya. estudió medicina, le tocó la práctica y le tocó Cancún, la comadre no lo podía creer. Me mandaba fotos y mira, aquí estoy ahora Este es mi día libre. en la playa. No, estaba vuelta. Oye, el tema es La que, y aquí te voy a mencionar Dale, algo. dale. Bruno Sammartino, y esto Dani Jiménez puede confirmarlo, porque Ajá. él es fan de la lucha libre igual Ya, que Dani, yo. Ah, tú, atento, Dani. Así Así si que- se equivoca, tú dale. Sí, Bruno corrígelo al Sammartino tiro, por favor. falleció el año pasado. Él tenía 84 años cuando Ya. falleció. Don Bruno Sammartino era un luchador que es considerado el mejor luchador de wrestling, el mejor de esta categoría, que es un espectáculo, Ajá. un deporte espectáculo, de todos los tiempos. De todos los tiempos. Aquí no entra Hulk Hogan, no aplica Hulk Hogan, no aplica. Puta. A mí me encanta Dusty Rhodes de American Dream, pero no tendría que aplicar. Aunque Dusty Rhodes yo creo que es una categoría especial. Y don Bruno Sammartino Mm, no consumía alcohol, no consumía drogas. Sano. Ajá. ¿Ya? Tomaba café, de repente, no creo que tan sano, fumaba de repente su puro. Pero él practicó hasta último momento deporte. A tal punto que habían fotos, y yo subí una foto de don Bruno previo a fallecer. A él falleció, le dio un ataque al corazón, se murió Claro. inmediatamente. Feliz, weón, rodeado de su familia, sus hijos, weón, grandes, sus nietos también ya están más o menos grandes. Y el caballero estaba cortando, bueno, una foto que le tomó la señora, ¿Ya? él estaba cortando madera 4 días antes, como si nada, weón, ¿cachai? Sin polera. Y un caballero, weón, de 84 años, con un estado físico, Y para cortar, weón, weón, para tenés que tener buenos o sea, brazos. weón, de verdad, para que tú dijese, oye viejo, ya, pero en serio tiene 84, este weón está mejor que cualquier gallo, weón, de 40 años, pues, weón. Entonces, Bueno. eso es una. Y lo segundo, te voy a comentar algo, y esto se lo digo a todos nuestros queridos auditores de sobre los 40, los que estamos sobre los 40. El mejor deporte para nosotros, o por lo menos nos recomiendan uno de los mejores deportes junto El con la sexo. natación. Ujú. Sexo Sí, salvaje. weón, sexo salvaje, weón. Esa weá también, pues, weón. Pero, Sí, también. pero eso no se, eso ni siquiera se tiene que mencionar, pues, weón. Yo lo tengo asumido que eso debe ser así. 4-7, weón. Eso, Sí, claro. yo lo tengo Después te caes de las rodillas tú. Ah. Buena, John Sin Holmes. comentario. Buena, John Holmes. ¿Viste? Si por eso te tenías que quitar ese bigote indecente, weón. Te estás pareciendo a John Holmes, weón. Así que no. Claro, por favor, continúa. Ya. Sí, Boogie no, Nights. No la ataques, no la ataques. Tiene flanco muy abierto, tú Sí, dale. no, sí, por todos lados. Sí. Este weón es como Polonia. Sí. Sí, lo invan cada 5 minutos. Si estás escuchando, pone pausa. Ya, Este weón es dale. Polonia. Sí, Está en no, medio de no, todo, weón. está en medio de todo, te lo pegan. atacan todo. Oye, pero si yo no tengo que ir, no importa. y la No te pasan encima. y las fronteras valen nada. Ya, por favor, el consejo. Si tenemos auditores descendientes polacos o amigos en Polonia, pucha, mil disculpas, pero la verdad no les pasa. La historia lo dice. La historia lo dice. Eh, el tema es que es el fitness. Sí. Los médicos lo recomiendan Sí. debido a que uno va manteniendo la masa muscular en perfecta actividad y tú entre los 40 y 50 vas perdiendo masa muscular si Claro. es que no haces deporte fuerte. Eso es verdad. Es bien importante. Sí. Entonces cuando ven estos videos, por ejemplo, que se hacen en internet como virales, oh abuelito, que les dio una tremenda sorpresa a los deportistas, esa weá es mentira, porque en general esos caballeros Claro, son fitness y son de deportistas weón, de alto vuelo. alto. Hay un campeón Los ancianos mundial, en Japón, weón, de pues, son un tercera, ejemplo. weón. El campeón mundial de fitness tiene de la tercera edad, weón, tiene 76 años, weón. Y es un caballero que, claro, en su cara tú lo notas que es mayor. Pero se mantiene súper bien, el viejito, weón, ¿cachai? Marcado y todo. Y hay un español que también, que está Claro. entrando dentro de estas categorías, que tiene 58, y él, casado con su señora, él adora a su señora. Su señora es una señora como cualquier mujer, de ya normal nomás, no va al gimnasio, no, tiene sus curvas y todo. Pero este gallo, weón, es un tanque. Sí.
Y ella decía que cuando van en la playa era súper complicado porque el gallo, a pesar de que ya tiene sus años, con el estado físico que él tiene, se le acerca a la gente, pues, güey. Y es como, no, tengo que andar con una escopeta, güey. No, está bien, pero Bueno. lo que te iba a decir, bueno, en distintos documentales ustedes pueden buscar por YouTube y hay abuelitos de 70, 90, hasta 100 años, weón, jugando ping-pong en Japón, weón, pero de lo y es más que a bien. eso vamos en el fondo con lo que Bueno, pasa con Bruce este Wayne. Batman, Sí, pues. Este Batman es justamente es grande eso. precisamente Claro, por volvamos eso. al Batman. Es un tipo deportista igual. Miller, pues, Miller güey. lo hace más pesado, menos ágil. ¿Ya? Lo hace más radical también. De hecho, tiene ya bastante huesos rotos. Claro. Aquí otra vez entramos en la discusión. A ver, este Batman, el Batman de Frank Miller de Dark Knight Returns, es un Batman que viene Es de un Batman vuelta. cansino. Claro, Sí. un Batman que está cansado, roto. Se rompió en algún momento y decidió que esta cuestión no vale la pena, lo deja. No dio más. Pero Batman siempre tiene que ser Batman. Sí. Es que llega a esa conclusión después de unas cositas que pasan ahí entre medio. Claro, entonces aquí es donde Batman vuelve. ¿Qué Batman nos está presentando Frank Miller? Batman nos está presentando el Batman final, entre comillas, el del final de la historia. Que finalmente, si bien en algún momento se cansa, no traiciona sus principios, sus valores y el objetivo que él quiere. A través de eso, a través de la historia, él busca recuperar esos valores, que entre comillas, no es que los haya perdido, los suspendió. Pero Suspendió la ejecución. hay un detalle. A mí me Pero- encanta la obra de Miller, Ujú. pero esto ha sido una discusión muy, muy común respecto a cómo es que funciona este Batman. Este Batman, hay gente que lo define como la visión esencial de Batman cuando tendría una visión como media fascistoide, y no es así, que no aquí es un entramos- fascista. Así que partimos de ahí. Claro. Chicos, todos aquellos que crean que Batman es un fascista, están Es que súper es perdidos. lo que comentamos No es así. la semana pasada, el capítulo anterior. Batman no puede ser fascista cuando estás con un estado roto. Sí. Fascismo busca, entre comillas, el control, Es control a un través de la autoridad. libertador. Claro, es el control de la autoridad sobre la sociedad. Sí, es la En el opresión. fondo, Bruce Wayne acá, Y Bruce Wayne viene abajo. la No, personalidad de Bruce Wayne, este multimillonario y todo, sigue siendo la personalidad de, por ejemplo, los libertadores históricos Claro. de la clase burguesa. Y hablamos de nuestro padre de la patria, José Miguel Carrera, por ejemplo. Claro. Él tenía una muy buena situación económica y él decidió hacer la revolución liderar para la independencia. liderar la independencia. Rodríguez Estamos hablando de tampoco era un hombre pobre. Rodríguez tampoco era un hombre pobre, pero su padre era un administrativo público español y él estudió Derecho. Él era licenciado en Ciencias Jurídicas, Sí. él no era abogado todavía. Y nunca dio el examen. Nunca dio el examen. Nunca pudo darlo, se tituló porque porque entró la revolución, entró la independencia, revolución. entonces no. Entonces, eso es para, por ejemplo, nosotros. En el caso de los argentinos, nuestro querido hermano San Martín también venía de una buena situación Claro. económica. Pobre no era. Y así también podemos decirlo por Simón Bolívar en el caso de los venezolanos. Y, Claro. y es una constante. Gente que toma la conciencia Que finalmente, social que merece el Estado. que finalmente deriva de un tema de visión más que de otra cosa. Sí. Es la forma en que ellos ven el mundo y que de cierta forma era derivado de los estudios que tenían. Ya, Sí. lamentablemente la gente que tiene más dinero tiene más posibilidad de estudiar. Y si tú tienes... Eso es así. esa cuestión, y ha Sí. sido así Y históricamente. va a seguir siendo así. El tema es que Qué pena. este grupo de personas, a través de estos estudios, logran entender de que hay un momento para hacer las cosas y que hay objetivos que son ambiciosos, pero que se tienen que intentar. El ejemplo que da Vicente, para mi gusto, está súper bien. ¿En qué sentido? Estos libertadores de la patria en Chile y en Argentina son gente que a través de el bagaje cultural que tienen, de haber viajado al extranjero, de ver cómo es el mundo, se dan cuenta que están en un momento, en un punto de inflexión en donde corresponde que nos independicemos. O sea, si tú ves la historia de Carrera fomenta la primera junta, el primer cabildo abierto en donde se determina que van a seguir siendo leales a la corona, pero no a Napoleón. ¿Ya? ¿Qué es lo que finalmente nosotros celebramos el 18 de septiembre? Pero mira, llevándolo al nivel de Batman, Dale, ellos, dale. esta gente con conocimiento, esta gente con poder adquisitivo, se da cuenta de lo que está pasando acá, Sí, pues. se da cuenta de lo que pasa en Latinoamérica y tienen la visión de yo puedo hacer algo. Porque perfectamente podrían haber dicho no voy a hacer nada. Y de Y cierta, es lo que pasa con Bruce Wayne en ese momento. y de Ya. cierta forma es la visión histórica. Con la visión que nos da Miller de decir, ¿sabéis qué? Yo todavía puedo. Sí. Y puedo hacer algo. Bueno, Miller en un momento... Y es lo que pasa con esto. con Miller, esta gente que estuvo en Miller en Latinoamérica. varias entrevistas posteriores, bueno, Miller ha ido cambiando con el tiempo. Sí. Nosotros Sí, tenemos que obvio. tener súper claro, Miller es un hombre mayor ya en este momento, que ha pasado por dos casos de cáncer potente en su vida.
las drogas, el alcohol, que él es prácticamente un rockstar. Sí. Literal. La joroba que tiene, weón, es probablemente de cocaína, weón, no sé qué no. No, el No, concepto hombre enjuto. Sí, Miller. Miller, weón. Grande, ¿cachai? Miller, weón. Este muchacho, De los míos, de los míos. en un principio, él era demócrata. Sí. Él terminó siendo republicano. Sí. Miller cambió con los años y se terminó poniendo un poquito más conservador. Más conservador. Miller establece que su Batman es Franklin Delano Roosevelt también, Claro. la forma en que actúa, cómo piensa o cómo se desarrolla. Y de hecho hace la mención en El regreso del Caballero Oscuro cuando el comisionado Gordon le entrega le entrega una placa Sí. y a la vez le habla, no, es que habla con la comisionada Ginder en su oficina. Sí. Y ella le dice, no entiendo por qué usted, siendo el más grande, usted de verdad lo Claro, admiro, claro. es un tremendo policía, permitió que él funcionara Claro. al lado suyo. Le dice, mira, Aclaremos dos puntos. los hombres, le dice, existen hombres Ujú. que son más grandes que cualquier cosa que uno pueda entender. Sí. Le dice, cuando se habla de el ataque a Pearl Harbor, dice él, nadie lo esperaba. Ujú. Norteamérica no quería entrar, y esto era un hecho real. O sea, a verdad. ver, de que, Es verdad. de que nadie lo esperaba, eso no, pero de que Norteamérica No, no sí, quería sí, entrar sí. a la guerra, no quería entrar a la No, guerra. pero es que él está hablando desde el punto de vista de la persona de piso, Sí. no dentro de los que estaban en el Dentro de la gobierno. parte ¿Por qué? política Porque armamentista. lo vamos a explicar por qué. Nadie quería entrar a la guerra, no les interesaba, eran los tipos que estaban peleando nuevamente en Europa. Claro. Bueno, en Norteamérica donó muchos chicos fueron durante la Primera Guerra Mundial a pelear allá y muchas familias Sí, no, perdieron y, hijos y de hecho, se perdieron por eso. Los norteamericanos no querían entrar Entonces a la guerra esa por el trauma. actitud era por eso. Pero ocurre lo de Pearl Harbor y la gente rumoreaba no más que a la media hora de comenzar el ataque, 15 minutos de comenzar el ataque, de que Norteamérica debía entregar hasta Hawái, ¿cachai? Todas las islas del Pacífico Para no y entrar en alejarse y no conflicto. entrar en conflicto. Y sale Franklin Delano Roosevelt en la radio dando un discurso, el presidente de Estados Unidos. Ujú. Roosevelt, que sufrió polio, Claro. estaba en Tenía un silla de problema. ruedas, era un hombre que su estatus social lo despreciaba. Él era un multimillonario. Ok. Ellos venían de una familia con mucho dinero y la familia Roosevelt se había dedicado a ser verdaderos albaceas y garantes de la educación en Norteamérica. Eran tipos que tenían mucha conciencia social. Por eso hueones como Ford, Ah, ok. Henry Ford, que todo el mundo lo alaba, Ujú. lo despreciaban detestaban mucho, completamente. Ford era Lo un, odiaba. Ford era un empresario muy rudo, explotaba mucho a los trabajadores, el tipo no, aparte de eso era muy ambicioso, era terriblemente egoísta también. Y voy El a tipo- hacer un comentario que ¿Qué? yo sé que no creo que le vaya a molestar a ti, y a Paul tampoco, pero también era una basura racista. También Era una basura no tenía idea, racista, era nazi. ignorante, Era nazi. golpeador de mujeres, Claro. y tenía weón, una serie de efectos, weón, pero como tenía dinero, se lo permitían. Era una basura como John Wayne, que John Wayne, por mucho que sea un actor que todo el mundo quiera, era un pelotudo que le pegaba a sus señoras. Guau. Entonces ese tipo de gente, weón, no es respetable. Oye, fíjate que Bueno. esos detalles que ustedes mencionan no están de más porque lo único que yo sabía de Ford era la weá de los autos, ¿cachai? No, claro. Y de la visión empresarial y que como... Lo que pasa es que pero como- esos detalles por debajo de la mesa no tenía Henry idea, Ford, weón. Henry Ford escribió un libro que después el weón se desdijo del libro, que se llamaba El Judío Internacional. Sí, Ese el libro Judío se escribió en el Internacional. 32 y ese libro habla pestes de la comunidad judía. Claro. Pestes, Bueno, pestes, y como porque que eran la plaga, weón, él de la quería, sociedad. él quería que la comunidad judía fuera expulsada de los negocios, porque según él trababan la libre circulación de la riqueza, que es un crecimiento de Norteamérica como nación. La Y te libre voy, circulación te voy de la a riqueza. señalar que Henry Ford era muy amigo, weón, de Thomas Alva Edison, otro chanta, ladrón y sinvergüenza. Porque Edison, weón, debe haber creado de los 200, Ya, de las bien. 200 patentes que se le adjudican como creador Sí. a él, debe haber creado 5 o 6. Claro. De verdad. Y sí, era un genio, y era debe haber inteligente, intervenido- pero era un brillante empresario. Y debe haber intervenido como en 50. Todo el resto eran de la gente que tenía en el taller, a la que le pagaba para que inventara cosas, a nombre de Alva Edison Inc. Bueno, si no tenía idea. Es más, Ya, pero- el genio de Ya, esa pues, época vamos es a- Nicolás pero Tesla. ¿qué dijo en weón. la radio de este hombre? El tema es que les dice,
da un discurso, y Gordon lo dice, el discurso del presidente debe haber sido lo más fuerte Claro. y autoritario que uno pudo escuchar, en el sentido en que era la voz de tu padre, la que te decía, no teman, nosotros somos grandes y vamos a ser capaces de enfrentarnos a esto. Nosotros tenemos que defendernos y nosotros debemos ayudar. Tenemos la obligación, porque somos fuertes, de ayudar a nuestros hermanos en Europa y ayudar a la gente acá y pelear esta guerra, porque esta guerra nos va a afectar, porque esta guerra es la guerra más grande de todas las guerras. Es la madre de la E históricamente, queremos decir, estuvimos ahí. Históricamente, nos daría vergüenza como nación decir, nosotros no fuimos capaces de cambiar esto. Ese tipo de un discurso precioso sobre la libertad. Y ahora te voy a contar algo, que ahí también lo dicen. En los años 80, y es verdad lo que sale escrito por Miller en ¿cómo se llama? En Palabras de Gordon. Ujú. Se hizo un estudio. Históricamente, ya a finales de los 70, a principios de los 80, se sabía que Norteamérica, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, sabía que era factible que se invadiera, o sea, se atacase Pearl Harbor, Claro. que los japoneses los iban a traicionar. Ya lo sabían. No sabían Sabían como exactamente la 2-3 fecha, pero, semanas. pero sabían que iba a ocurrir. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos, una semana antes, sacaron todas las naves más grandes de Los Pearl portaaviones Harbor. Los específicamente específicamente, Se salieron de Pearl Sí, Harbor de la por mayoría, mantenimiento, por orden de un almirante en específico que dijo, a ver, si sabemos que van a atacar, esto es una tontera, vámonos. Ya, Claro. el resto de la flota quedó ahí por diferentes motivos. Pearl Harbor era la base naval del Pacífico, donde se concentraba la fuerza naval norteamericana. había menos... No, o sea, no deja de ser un punto importante de ataque, pero ellos ya, como ya sabían, sacaron Es que- el armamento es que, más, de hecho, más de fuerte. hecho, fue- acá viene el detalle. Fue un sí, almirante eso que lo hizo es- casi por la suya. Así como, oye, a ver. No, pero necesitamos esta a ellos, información, a ellos les ¿Fue casi dijeron, intuición? sáquenlo. Sí. No. A ellos En el les fondo dijeron, le dijeron- va un ataque. Y fue este almirante el que dijo, nos vamos. Y se Sí. fueron. Entonces queda poca gente, poco contingente. Y la verdad es que eso ya lo sabía el presidente. Y el presidente de Estados Unidos dijo, ok, la única forma de que la gente entienda el mal que es esto es enfrentándolo de lleno. Loco. Como historiadores, muchos han cuestionado esta visión y eso es malo. La historia no se cuestiona, la historia se analiza. Claro. Sí, correcto. Hay que Yo lo darle la digo, razón. bueno, porque si bien yo soy un aficionado, yo leo harto de historia. Entonces le dice después a la comisionada, él es de ese tipo de hombres. Usted va a entender que tiene que trabajar con él. Claro. No pasa por si él es bueno o malo. Es necesario. Roosevelt y el mismo Batman le dice. Son ese tipo de gente que están más allá de ese bien o mal que nosotros podemos considerar. Porque lo necesitamos. Bueno, esa, Y es bien potente esa visión, Batman. pues, weón. esas son las definiciones que establece Miller como Batman final. El Batman final que uno... A ver, hay una especie como consenso en la industria de que Batman va para ese lado. De que eventualmente sí. la esencia de ese Batman va a ser el Batman de ahora. O sea, el Batman La que... esencia. La esencia, eso. No el camino exacto, no el camino que se vaya a recorrer, pero sí la esencia. ¿En qué sentido? Batman no se va a dar por vencido. Puede ser que en algún Tal momento cual. se Bueno, canse. en todas pero las no historias, se va a dar por todas las vencido. historias que muestran, weón, a Bruce viejo y otro Batman y todo lo que Bruce siempre sale enojado, weón. Claro, Pero fíjate, y a punto de ponerse el traje. fíjate ¿cachai? lo que hemos mencionado. O sea, estamos mencionando el Batman de Morrison. Estamos Sí, mencionando eso. el Batman de Miller. Explotado al bueno, límite. bueno, Yo sí. Explotado al límite y que aún así sigue fiel a lo que él defiende. Claro. Y es que exacto. es la misma esencia que uno ve. ¿Lo Sí, mismo para los dos? sí, por Sí, favor, por favor. Rodrigo. Disculpen, chicos, pero estoy de verdad. Están con mucha caña los dos, sí. No, yo no estoy con caña, yo estoy resfriado, enfermo. Necesitan, sí. necesitan apoyo químico. Oye, ¿qué Bueno, pasa? a ver, el tema para tratar. Ya, ese tenemos el Batman de Frank Miller. Vamos al principio, que es el Batman año 1, que a su vez tiene referencias con el Batman de los, Sí. de los Qué 50. historia, man. Dale. Mira, en el caso de Año 1 te establece ciertos parámetros. Yo por eso tengo mis discrepancias con Año 1 como obra integral en la cual vemos que Batman no es el protagonista, sino que el protagonista es
teniente en ese momento, James Gordon, que viene desde Chicago. Vemos una Estoy súper de acuerdo sociedad La referencia norteamericana. a Chicago no es No accidental. es accidental. Vemos una sociedad completamente corrupta Corrompida en hasta una las raíces. sociedad norteamericana. Pero, ojo, es la sociedad norteamericana de los 80 y es la Sí, sociedad, pues, es un fiel retrato de lo que estaba pasando en ese y es la momento. sociedad sudamericana desde el 2000, desde el 2000 hacia ahora. Sí, sí. Realmente eso pasa. Sí, pues. Los policías se venden por migaja, weón. Los policías, El los políticos. sistema, weón, acá Todo funciona mal. Entonces, por eso yo creo que nosotros leemos estos personajes, porque en nuestro inconsciente colectivo nos llevan a querer Pero fíjate, que haya un equilibrio. pero fíjate la visión de Miller, de plantearte un Batman en año 1, que todavía no es Batman, se está definiendo como Batman, Bruce Wayne, Sí. en el cual todos los entes de tu ciudad, de tu estado, de tu país que deberían ayudarte, te están cagando. Sí. O sea, digámoslo así, literalmente. Es lo que yo definí como un estado roto. Sí, sí, sí. La corrupción llega a tal nivel en el gobierno de Gotham, otra vez, lo dijimos en el capítulo Sí, sí, pasado. Gotham es una ciudad norteamericana, el sistema federal norteamericano Sí. le permite independencia a las ciudades para ciertos tipos de administración, y parte de la administración independiente es la administración policial. Sí. Claro, pero mira, deja darte la otra mirada que estaba tratando de darle. El ser humano de a pie, cuando te das cuenta que todo lo que debería de ayudarte te está perjudicando, ¿a quién diablos le pides ayuda? Y ahí es donde tiene la entrada perfecta Batman. Porque él es necesario. Por eso es que en este caso el personaje principal, que a mi gusto pienso igual que ti, Vicente, es Gordon. Porque él cuando llega a este mundo corrupto, a esta ciudad corrupta, tiene que tomar una decisión y se ve forzado a tomar una decisión. Y cuando entra en esto, es cuando conjuga en cierta forma con Bruce Wayne al momento de que este se convierte en Batman, porque es algo que la ciudad necesita. Así que eso. No sé qué más agregar al respecto. Hablemos sobre las referencias del Batman de año 1 respecto al Batman originario. El Batman del 40-50 es un Batman más humano que cualquiera de los posteriores. De hecho, en los primeros ¿Más de a pie? capítulos... Sí, de hecho, más de a pie. De hecho, en los primeros capítulos Batman usa pistola. Batman hiere y mata a gángster. Sin mucho cuestionamiento. Ese es un gran tema. Después se retoman en año 2, creo. Lo que pasa es que de los 40-50, cuando el cómic se define que ya tiene que ser más para niños, y a los Le niños quitan el arma. no es bueno que los niños vean gente disparando y matando gente, le quitan el arma, lo vuelven más blando en ese sentido. Sigue siendo un luchador así extremo. Sí, Es que ya. ahí pasa a ser Batman un personaje ya más mitológico, yo creo. Sí, justamente. Ahí es donde Pasa de empiezan ser un ser humano normal, a y una eso es lo que la cosa- gente a no una quiere, fuerza. no lo quiere entender. Batman es una fuerza. Es poder. No, pero Batman año 1, para mí, y lo insisto, es la obra que tú tienes que leer para engancharte con todo lo que pasa ahora, porque eso es el que te define lo que es Batman hoy en día. Es la base principal. Lo que pasa con el Batman de año 1, para mucha gente que lo ha leído recién, hay chicos jóvenes con los que yo he conversado Sí. que lo leen recién. Me dicen, oye, pero este Batman, como que no es el Batman que yo he leído. No, Depende del que hayas leído. porque es el Batman primigenio, el Batman que se equivoca, el Batman que está aprendiendo. Es Sí, el po. año 1 de Batman. Es torpe, Y como es bien dice- torpe en ese sentido. Como dice Vicente, aquí se establecen ciertos elementos que también vienen de la etapa primigenia de Batman, que es que Batman lucha en su entorno, que es un entorno urbano. Batman es un personaje 100% urbano. Segundo, Batman conoce la ciudad en más de un aspecto. Sabe dónde están las guaridas de los mafiosos, sabe dónde se esconden, sabe cuál es su trato. Entiende el trabajo policíaco real, o sea, investigar, perseguir y encontrar los Ahora, dentro de ese trabajo policial que hay lugares que él no puede entrar y por eso necesita la ayuda de Gordon. Y ahí sí, Y viene otro pequeño elemento que es muy que es antiguo. el del inicio, pues estamos hablando Viene de otro eso. pequeño elemento muy antiguo que se mantiene, que es que Batman se disfraza. Sí, Las primeras veces que se disfraza Batman es en los 50, me parece. Ya. 40, me parece. 40, 50, 40. Él aparece como un personaje X y de repente, yo soy Batman y todo. ¡Oh! Ya. Que es un elemento que también se mantiene, que es parte como de la Bueno, mucha habilidad secundaria. gente no sabe que Bruce tiene una personalidad
que es un favor que le hizo un criminal de poca monta, digámoslo así, pero no es tampoco un criminal de poca monta, sino un tipo que se reformó finalmente y le dio su nombre de criminal, que es Matches Malone. Me suena, weón. Sí, pues Cerillas Malone. Cerillas Malone ahí es está. este criminal de lentes, de bigote, como castaño, que anda siempre con esas cerillas encendiéndolas y siempre está metido como en cosas turbias para poder saber qué es lo que pasa dentro de los bajos fondos, pues, weón. Finalmente, Matches Malone es una institución para estos Bueno, personajes, pues, sí. weón. De hecho, aquí estamos Pero investigando Pero como claramente crea otros más, pero ese es un muy, muy recordado. uno de personaje. los aspectos más complejos y menos explotados de Batman, entre comillas, que es el Batman detective. Sí, El Batman detective policial. No es un Batman detective como el de las noticias, no, es un policial. No. Es un policía. Claro, es un no tipo que es- se infiltra en los puertos, los bares, ese tipo de cosas. piensa que Miller, de hecho, te establece este pseudo ejemplo cuando se disfraza de como ex veterano. Ya. Bruce Wayne se va a pasear por el barrio rojo, weón, de Gotham, pues, weón, ¿cachai? Y lo cachan al tiro. ¿Por qué? Porque, claro, Bruce todavía es inexperto, Claro. no sabe cómo moverse. No, es súper torpe. Y yo de insisto en eso. hecho, hay historias que te establecen qué es lo que pasa. Hay una historia que se llama Querido Señor, Ya. Wayne, en donde Alfred Ajá. está esperando que Bruce vuelva Ah, sí. para poder presentar su renuncia e irse porque él quiere seguir haciendo teatro. Ya había criado a Bruce como un buen padre, porque finalmente Alfred es su papá, Sí, correcto. y cree que ya su hijo necesita estar bien, Solo. tranquilo, solo, y él tiene que seguir con su hijo. Ya, perfecto. Y Alfred le quiere presentar la renuncia, y tú vas viendo tras bambalinas lo que pasó en año 1 de Miller. A tal punto que, por ejemplo, vemos que Alfred se da cuenta que Bruce lo necesita más de lo que se imagina. Porque Alfred tiene estudio, es médico de campaña, Sí. así que por tanto tiene estudios de medicina base. Pues, Alfred tiene una rica historia personal. Sí, pues sí, y él creo que va a fue funcionar miembro, bastante bien en la él serie fue que se miembro puede hacer. del MI6 de británico, entonces el gallo sabe mucho. Y te muestran cuando lo va a coser porque Claro. Bruce Wayne le toca la campana y parte a coserlo, la primera vez que lo cose y todo. Y Gracias, Roberto. Alfred se da cuenta que es gracias a eso, que a todo su en realidad él tenía su vocación y estaba ahí. Claro. Estaba Él cumpliendo con, estaba efectivamente, para su vocación. ayudar a Bruce a pensar en lo que estaba haciendo, a analizar lo que estaba haciendo. Bueno, de hecho, No está conforme, nunca, y Alfred siempre lo ha dicho. Es curioso cómo le dan tanto peso a eso, pero a mí me da más la impresión que son los regaños del papá en el fondo, de decir, bueno, búscate una mujer, Lo que ten pasa una es que- familia, lo que weón, pasa es que o Alfred, búscate un Es que- pololo, no es sé. que yo creo que él funciona como la conciencia de. en todo en parte, momento, la sí, conciencia. lo que pasa parte es que, sí. a ver, Alfred tiene varias facetas. Alfred, para empezar, es efectivamente el padre de Bruce, el padre que lo cría. Y uno no cría a su hijo para que se ande pegando con malhechores en No, la obvio. noche, sobre todo cuando es un chico que tiene la oportunidad de hacer lo que quiera con su vida. Y escoge esto, que es como, entre comillas, una de las peores opciones que podría hacer. De hecho, Alfred yo creo que sería un poquito más conforme con Bruce si fuera un típico... Si te pueden practicar MMA nomás. Claro, no, o si fuera un típico burgués que sale con chicas, ¿cachai? Que tiene más de una esposa. Que, Yo creo que no Tendría una sé, segunda yo creo que esposa, no, no sé. porque, Psicopatía, yo creo que no. farros. ¿Sabes por qué yo creo que no? ¿Por qué? Porque él siente que Bruce fue criado para algo más grande. Sí, pero hay una cosa, a ver. Y Bruce, Sí, sus pero papás no para ir a eran... ponerse a golpes tampoco. No, Sí, no, pero no, que- no, pero no me refiero a molerse a golpes. Me refiero a que sus papás eran un ejemplo de cómo Sí, debía un ser ejemplo de la sociedad. la Sí, sociedad. claro. Entonces él aspiraba que Bruce encontrara una buena esposa Y y rellenar él ese pudiese espacio. rellenar ese Sí, espacio. pero en el Fuera hay un un buen elemento, ciudadano. hay un elemento ahí. Claro. Alfred nunca critica específicamente a Bruce. ¿Por qué? Porque lo que hace es algo que finalmente la ciudad necesita. Uno. Dos, O sea, porque también lo finalmente, entiende en algún punto. claro, finalmente es la forma en que Sí, él lidia con su dolor. Pero O sea, él lidia el- con el dolor. el gran elemento de Bruce, que es algo que... ¿Por qué en las películas, por qué en los cómics hace tanta referencia a la muerte de los padres de Bruce? Porque es el dolor con el que Bruce lucha. El leitmotiv, Sí. la fuerza motora de Bruce es
que hasta cierto punto él se siente culpable de la muerte de sus padres. Y no quiere que nadie más sufra Y lo no que quiere él que nadie sufrió. más sufra. Y es lo Esa que, es su lucha constante. y es lo que dijimos, la sociedad lo traiciona. Porque finalmente, a ver, existe algo que es, en Estados Unidos se nota mucho más. Cuando tú cometes un delito, es el pueblo de contra ti. Así se caratula el juicio. Que es un concepto que a mí siempre me ha parecido súper coherente. Es la sociedad la que te juzga en un juicio criminal. Nosotros podemos criticar mucho las sentencias con muy justa razón. Sentencias cuando salen blandas. Gente que dice, oye, pero ¿cómo los jueces dictan sentencias así? Bueno, hay razones técnicas. Yo lo haría diferente, dice gente. Sí, pues tú. En Argentina incluso hay un economista que habla de que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y abusan de eso. Sí, lo que pasa es que ese tipo no ha llegado a la conclusión de que antes, cuando el Estado no tenía el monopolio de la fuerza, las cosas eran bastante malas. Sí. El Código de Hammurabi, que es la primera legislación penal que existe, Ya, ok. es el ojo por ojo. ¿Ya? O sea, si tú me sacas un ojo, yo tengo derecho a sacarte tu ojo. Y así. Ya. Ahora, Tú tomaste una vida y tengo claro, derecho a matar. ahora, lo que la gente no cae en reflexión es que imagínate cómo estaban las cosas en el reino de Hammurabi para que este tipo dijera, ¿sabes qué? Tengo que ponerles un coto. O sea, la gente probablemente en esa sociedad Sí. andaba con una espada, tú lo miras ahí feo y te cortas la cabeza. Drácula. Por eso, Mucha gente piensa que el Drácula histórico, que Drácula o Dragulea significa el hijo del dragón, Ujú. ya para que la gente no lo sepa, Vladislav II, Vladislav II, ya que el padre ya había había un abuelo. Bueno, Ok. finalmente él cuando era monarca de Transilvania, la gente se imagina Transilvania como en Hotel Transilvania, bueno, no sé, un reino, bueno, como todo el nombre. ¿Estás hablando del conde Pátula? Estoy hablando del de verdad, No, sí sé, po, el príncipe Vladislav. que me hiciste Ya. acordar el conde Pátula. Sí, maravilloso el conde Patolín Pátula. y la nani y todo eso. No, y antes estaba Cuácula, weón, para que te enteres. Había otro monito. El tema es que Drácula, hay una historia bastante interesante que quiere establecer esto. Llega un comerciante, este comerciante era de raíz, era musulmán, pero Ya. no era turco otomano, porque tú crees que Drácula peleó contra los turcos otomanos. Él fue uno de los pocos que les puso Sí. No, sí. freno a estos muchachos. La razón por la que era el empalador era porque él detuvo al imperio turco otomano. Y Lo de la manera detuvo, más simple, güey, claro, ¿cachai? provocándoles terror. Empalen a todos estos gallos. Claro. Y pongan los cadáveres ahí y mi ejército come y almuerza, o sea, almuerza y cena acá, Claro. pero que hay olor a cadáver. Bueno, ellos nos tienen que ver terribles. Ellos deben creer que nosotros somos el mal encarnado para Claro. ellos y punto. Y se acabó. Claro, todo. correcto. El tema es que este muchacho, este comerciante, entra a la ciudad y se encuentra con que en la ciudad no habían crímenes. Claro. Entonces uno de los oficiales le dice, no se preocupe, deje sus cosas acá, nadie se las va a tocar. Todos sabemos que es de usted, aquí nosotros vamos a avisar. Y vaya con el rey porque el rey quiere conocerlo. Ya. Y este gallo andaba con telas, con joyería, con todo. Y dice, ya, bueno, Un tipo muy corriente. armen el campamento ahí en la plaza. Claro. Y le llama la atención de que hay una copa de oro en el pozo de agua para los invitados de la ciudad. Es decir, los extranjeros cuando pasan, pues puedes tomar agüita. Te la tomas con la copa de oro. Ya, perfecto. Le llama la atención y dice, uy, ¿por qué está esa copa de oro ahí? Y cuando llega a conocer al rey, Drácula lo saluda muy, muy formalmente Ajá. y todo, y va, lo invita a comer, se sienta a comer con él. Drácula tenía educación árabe, así que a diferencia de lo que la gente piensa que los reyes europeos en esa época comían con las manos, que esa weá es verdad, los franceses sobre todo, que eran así, Drácula conocía lo que eran los tenedores, el servicio, weón. Y estaba comiendo, weón, en lo turco, sentadito en una mesa pequeña, ¿cachai? Uno frente al otro, weón, sentadito con su amigo, con este gallo que estaba conociendo, porque quería saber qué es lo que estaba haciendo. Y en un momento él le dice, Majestad, con todo respeto, quisiera saber, hay una copa de oro en la fuente de agua. Ah, le dice Drácula, sí, es para que nuestros invitados como tú puedan beber agua. Claro. Pero la copa es de oro, Majestad, con todo respeto. Ok. Sí, la copa es de oro. Ah, le dijo Drácula, ya sé qué es lo que me quieres preguntar. Si es la primera copa, no, sí, dijo. Es la primera copa que yo puse ahí
Y ahí se queda. Le dice, pero ¿y no piensa que pueden robárselo? No, porque en mi reino hay un solo castigo para todo tipo de crimen. ¿Cuál? ¿Cuál es? La muerte. Claro. Toma. Y le sirve vino, le pasa la copa de vino. Tipo que se roba algo, se muere nomás, punto. Claro. Se acabó. Este weón queda como impresionado. Pero claro, para que esa sociedad pudiese funcionar, él como rey, como Estado, se había tenido que imponer de esa manera para que la gente entendiese. Y eso es una sociedad fascista. Eso de ahí. ¿Entiendes? Y Ahora, eso es así. En el caso, por ejemplo, por Ahora, eso suena cuando muy se amable habla, como lo bueno, tenías dicho, por pero- eso cuando se habla, por ejemplo, de que nosotros debiésemos mirar a los países escandinavos para copiar el sistema. Sí, pero lo que ellos tuvieron que vivir históricamente, nosotros recién lo son estamos siglos de viviendo. evolución. Son siglos de evolución. Ahora, Porque es que ellos son capaces de no funcionar como las claves como nosotros, porque ellos tienen madurez cívica. claro. Algo que acá en Chile lamentablemente no existe Y y, en asumir- Latinoamérica tampoco. Y asumir los costos de esa madurez Y cívica. asumir Sí, los hay costos, todo un exactamente. tema ahí porque, por ejemplo, mucha gente dice, oye, es que hay que rehabilitar a la gente que está en la cárcel, cosa que yo estoy de acuerdo, pero muy poca gente está de acuerdo en gastar impuestos en rehabilitar a los reos. Ya, o sea, los reos se rehabilitan solos finalmente. Y finalmente Y el los pocos dinero, que lo hacen. oye, y ojo, y el Los pocos dinero lo que se invierte no es menor, No. pero se va perdiendo En el entre camino, administrativos entre corruptos, claro. weón, hasta llegar, weón, Porque a nadie le importa. Ese es el gran tema. Ahí estamos Eh, en la- Sí, estamos nos quedan 10 minutos. No, sí. que nos quedan 10 minutos. No, pues ¿no? si Sí, tenemos no que ir a queda grabar a... Vamos a Una hacer este entrevista. capítulo una hora y cuarto. Lo que pasa es que, a ver, chicos, les vamos a contar. Lo que pasa es que tenemos una entrevista en exclusiva también hoy día. Sí, pero una y cuarto, dejámoslo en hora y media. Por eso te digo, ya por hora y Sí, media, sí, sí. por las 12:15 vamos Por eso. saliendo. Ya, Sí, a ver, nos quedan bueno, 15 minutos. Entonces, a ver, volviendo al tema. Bueno, el código de Hammurabi se establece en una sociedad que mesopotámica. Para que se haya establecido el código de Hammurabi quiere decir que los tipos se mataban por cualquier cosa. Te mira feo y te cortaba la cabeza. Sí, correcto. Entonces, lo que hace, y por qué a mí me parece que el sistema norteamericano, cuando hace esta mención de el pueblo D contra X, me parece que es lo mejor. ¿Por qué? Porque es la forma de establecer que es la sociedad la que busca restablecer Restableciendo la la justicia. justicia. No la justicia, No, pero al menos el equilibrio social. social. El equilibrio social. Equilibrio social, perdón. Y eso es lo que no ocurre en el caso de Batman. A Batman le quitan a sus padres, un delincuente X, y eso también otro accidente afortunado. Un personaje X, que es un simple y mero delincuente. No hay una subtrama internacional de intriga. Así que no es el todos Joker en su aquellos historia. que creen en el síndrome de Forrest Gump, weón, de Christopher Nolan, esa wea me molesta mucho de Batman Begin. Mucho. Sí, sí. Eso de, Sí. no, es que Ra's al Ghul lo planificó No, para no, hacer no, caer a no, Gotham. no. Weón, ¿de dónde sacan eso? No, Si no. Ra's al Ghul, weón, No. lleva... Y el Ra's al Ghul de los cómics, weón, tiene 2000 años, weón. Y no se iba a meter en esa Y ese weón no se tontera, mete en no. esa tontera. Si No. Mira, Ra's al Ghul, ¿saben qué es? Ra's al Ghul es Batman a la quinta esencia. Y ahí tienen un tipo que claramente tiene tendencias fascistoides. Porque Claro. él quiere ser el salvador del mundo y es él El que el que quiere finalmente guiar el- quiere guiar todo. Sí. Él. Bueno, pero Él a su es manera. Batman, pero, bueno, Por eso, es eso es Batman. fascista. Eso eso es ser fascista. fascista. El fascista lo que busca Y con violencia. el fascista Nuevamente, pues eso es el fascismo. regir a la sociedad como él considera que Mira, tiene que que regirse a debe la sociedad. ser regida. Ya, por Y eso, es que punto. por eso es que la democracia es el peor y el mejor gobierno. Es el mejor gobierno porque todos nos ponemos de acuerdo. Y es el peor gobierno porque Porque las mayorías es- aplastan a las minorías. A las minorías, Ya, exactamente. ese es Si el, les por queda eso- duda, ya, es el lean problema. periódico, vean Y la llevándolo a Batman, eso es Ra's al Ghul y él quiere ser el suegro Claro. de Batman. Claro, Porque es este la weón no forma- puede estar weón afuera. Así que es la forma de pa' mi hija. incluirlo en el camino. Claro, y En el de negocio, hecho entonces. el mismo tema que pasó con Talía. Talía sí es el gran amor de Batman. Y yo creo que por eso la termina matando Morrison, porque finalmente ve todo lo que le hicieron al personaje Sí. de Talía los años previos a él. Que él dijo, no hay forma de redimir este personaje, yo creo que lo mejor es matar. Yo Bueno. creo que en donde comienza la decadencia de Talía como personaje es en la tremenda historia La muerte y las doncellas. Sí, es que ahí tiene un Greg tema. Y yo Rucka. considero que de verdad Miles tampoco, o sea, Miles, bueno, Morrison tampoco lo trata muy bien. No, pues, Pero- por eso. Pero bueno, ese es el motivo por el cual Batman siempre busca la redención, no la redención, busca redimirse, no la redención, porque él no cometió nada malo, pero él siente que no merece haber sobrevivido a la muerte de sus padres, finalmente que es un caso de estrés postraumático bien típico, no hay ningún invento. Y otra vez,
es un accidente. Y es por eso que Y, quien mata a los y además nace quien mata de a sus profundo padres, amor. es por Su eso que padre. quien mata a sus padres tiene que ser un delincuente habitual. Si fuera cualquier otra cosa, ya estarías cambiándole el Como tono lo al hizo personaje. Tim Burton tipo Mucho, toda la cine, razón. weón. No, Claro. que ese es el tema. Sí, el personaje de Tim Burton en el cine, pues, weón, por Hay- ejemplo. Hay un temita que yo dejé anotado como pauta, A ver, que dale, me por parece favor. que podría ser Para que divertido lo que abordemos. analizáramos así como para cerrar, un poquito más divertido, Sí, que sí, es cuando Batman no es Batman. Ya, yo lo puse en la mini pauta. ¿Estás hablando de la serie de los 60? No, cuando Batman no es Batman. No, porque en los cómics Oye, ha habido ¿qué te pasa? veces, bueno, en la feria, a ver, Adam el- West, ojo. la historia del otro día es cierta, pues, weón. Sí, Adam West. Oye, Oh, la gente sí, que pero parece que pasó me la robaron, crisis, me robaron el batitraje. pero ¿Viste? Chinsen toca un punto bien interesante. Sí. En la serie de los 60, efectivamente, hay capítulos en donde Alfred se disfraza Sí, de Batman, frase de Batman. y convence a todo el mundo de que es Batman. Yendo en la batibicicleta. Y en el oye, y era el Bati Bigote. Yo como Claro. escondía el Bati Bigote, weón, con el traje de Batman, weón. Porque Joe Napier, Joseph Napier, que es el actor, el y por actor. eso se llama Jack Napier, Napier, el personaje exactamente. cuando aparece en la película de Tim Burton, Sí. el Joker. Tenía un tremendo mostacho, po, weón. Si era totalmente británico. Bien tupido, bien tupido. Sí, Bueno, po, el hecho es que hay un maravilloso hay un bigote de capítulo- ¿Cuál coronel. es tu punto? Hay un capítulo en donde Bruce Wayne tiene que presentarse en persona y es necesario que Batman esté presente también. Y entonces Alfred va y se disfraza de Batman y engaña a todo el mundo de una forma magistral. Ya. Bueno, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que hay historias, cortas o largas, en donde por algún motivo Batman no es Como Batman. cuando Wayne. toma el manto Dick Grayson. Yo diría que el primero de la época moderna es el Batman Azrael. El primero de la Sí. época moderna es Batman Azrael, que es cuando cae el murciélago. La caída del Cuando murciélago, cambia, la cuando- caída del por eso, caballero. Cuando cae el Sí, murciélago o cuando cae el caballero. Bueno, aquí entramos en la discusión de qué tan buen personaje es Jean-Paul Valley. Yo considero que es un agregado especial, pero básicamente lo hicieron, O'Neill lo pone así básicamente porque así podían recuperar al Batman Recuperar a antiguo Bruce sin que Wayne. doliera. Y es curioso, la serie de Azrael logra desarrollarlo muy bien Sí. y te lo hace querible. Sí, Pero- Esa es la gracia que tiene. totalmente. Pero la serie de él, después Sí. de que ya deja de ser Batman. Claro, todo. porque, a ver, Jean-Paul Valley ingresa a la historia de Batman, en la continuidad de Batman de forma muy forzada. Básicamente para el personaje en que va a transformarse este Batman. Cae el murciélago, cae Bruce, le rompe la espalda y el manto lo toma entre comillas Jean-Paul Valley, que es un aparecido. Pero Simplemente. es precisamente Pero porque está no bien- quería bien que Dick introducido. Grayson. Sí, eso es Él verdad. Él no no quería- se supone claro, que lo no que pasa quiere es que que Dick Grayson sea Batman. ese momento- no quiere que Dick pase Explica el por camino. esto. En ese momento el camino de Batman y Dick estaba muy separado. Había un conflicto entre ellos dos. Desde Si la bien- muerte de Jason. Claro, si bien no tan fuerte como hubo en un primer momento, seguían sin ser especialmente amigos. Se vuelven mucho más amigos después. Yo diría que a finales de los 90 O sea que, a ver, la relación entre los dos lo hacen es mucho más es relajada. más simple. Un chico de 20 años, weón, Que está en otra. puede estar en otra, que ya tiene está su vida. enojado con Bruce por Ya está enojado con el papá por una situación puntual, weón, muy grave, Claro, grave, muy grave. porque es perder a tu hermano, weón, en el fondo. Sí, y es obvio. perder también el contacto con tu papá, porque los dos siguen hablando, pero el papá no quiere hablar del tema. Entonces, Dick se supone que empieza como a tomar la decisión de, ok, no Me quiere voy, hablar, entonces. weón, entonces me mantengo al margen, No, pero no, así no. ¿qué voy a hacer? No te puedo obligar a hablar, no te puedo obligar, weón, a que vivas con esto. Y de hecho se da mucho esa dinámica porque cada vez que Bruce le habla a través de Alfred en el fondo. Claro. Es como, se ha convertido en un buen niño, sí, tuvo Sí. un buen maestro. Hay como Y referencia de aparte tercero. después llega otro hermano, weón, ¿cachai? Porque Timothy Gray, weón, otro hermano que en el fondo es como un sobrino acá, weón, Claro. porque él tiene familia. Claro. En ese momento Y te empezás a cuestionar, puta, ¿qué está haciendo mi viejo? Bueno, ¿Qué es lo que quiere? entonces, como era no lo quería lógico. meter en el negocio familiar, entre comillas, no directamente, no quería dejarle el manto. No quería que él pasase por Claro, lo que estaba pasando. entre comillas, se acerca a Jean-Paul Valley y cuando le rompen la espalda, es Jean-Paul Valley el que toma el manto. Se convierte en un Batman que gráficamente era muy atractivo, con esta armadura tipo Y ahí, Iron Man. y ahí con tienes este punta. Batman. Ahora sí, chicos, pueden hablar de un fascista. Claro, un fascistoide. Sí. No, O Jean-Paul más Valley. que un fascista, bueno, un paramilitarista en Claro. realidad. Ya, ok. Paramilitarista, porque la orden de Israel, la orden de Sagrada de Israel, de Saint Dumas, De San Dumas. de San Saint Dumas. Dumas, La orden de siempre. es una orden, es una extinción, es una perversión de los templarios. Claro. Que buscaban el control Que buscaban mundial. el control mundial.
a través la de... Y sangre. tenían este ángel... No, tenía este ángel vengador que Vengador, era que Rael, es Rael, que viene de una referencia de De hecho, arcángeles el antiguos. arcángel de la muerte Claro, y el la ángel de la vida muerte. en la- Eh, entre los ángeles. Es teoría Oye, muy yo interesante. lo único que te puedo decir es que a mí me encantó esa parte de la historia. No, sí, es buena la encantó historia. ese Sí, ron el, pequeñito que tema, tiene. a ver, el tema no es Ahora, ese. El él tema, como Batman, no me gusta porque no es Batman. Pero Claro. ahí es que ese es el Ese es punto. otro tema. Esa es la idea Claro, de. esa es Y la esa idea. fue la idea de Danny O'Neill. Desde el justamente principio les lo dijo, que oye, dijo. ok, tanto que hablan, weón, que Batman debiese ser como Grifter, como Deathblow, y Claro. como todos estos weones que tienen nombre de vibrador, weón, en el Claro. fondo. ¿Cachai? ¿Quieren un Batman así? Ok, les vamos a dar ese Batman. Por un ratito, Y no, se los vamos a dar y se los vamos a dar exactamente Claro. como ustedes lo quieren, cosa que lo odien, weón, y se den cuenta de la estupidez Y que pasa están eso. pidiendo. Y pasa exactamente eso. Sí. No, que es el tema. O sea, el Batman Azrael, si bien era gráficamente entretenido, porque lo era, gráficamente Sí, po. era muy Y atractivo, Jean Paul es totalmente. el personaje no pega. está roto por miles razones, por miles pero razones, fíjate po, lo weón. curioso, po. Sí. O sea, lo que acaba de decir Vicente. ¿Quieren un Batman con estas características? Pues, se los doy, pero lo van a odiar. Claro. Pasa. Es que Y por pasa. eso, el personaje funciona así. Y Ahora, pasa, y funciona de esa manera. el po. Esa es la segundo gracia. caso de Batman que no es Batman que me gustaría analizar De es Grayson cuando Dick es Grayson cuando- hijo pródigo. cuando dijo a ver, Prodigal Son. Dick Grayson ha entrenado toda la vida para ser un luchador contra el crimen. Sí. Eventualmente llega un momento en donde se da cuenta de que yo no quiero la vida de Bruce, por lo tanto no voy a trabajar con Bruce, me escindo, y es cuando nace Nightwing. Y él se va de la ciudad, se va a Blue Haven, se independiza totalmente, entre comillas, por igual depende económicamente y de los artilugios de Bruce, porque, Pero sí, el papá. po, bueno, weón, porque ¿cachai? igual tiene un Ferrari. es como- Era como. igual tiene un Ferrari. No, y lo choca. Sí. No, y lo choca. No, sí. Choca. No, si le hacen un Nightwing móvil, Claro. weón, en la serie de Nightwing, los Pasa- primeros números salen el número 5. Basado en un Y Ferrari. el abuelo lo choca. Entonces después Bruce le dice, necesita otro. No, No, le no. dice, ya va a pasar lo mismo. Es en el fondo prefiero irme por los techos. Y este weón se caga la risa y después le regala una moto, pues, weón. Claro, Entonces que ahí es más empieza a volver práctica, ya más que es práctico. práctica. Además que es más durable. Bueno, segunda versión de Batman es probablemente la más lógica. De cierta forma es lo que el mundo espera que ocurra en algún instante. ¿Qué cosa? Hay dos puntos muy interesantes Dale, dentro ataca, de esa historia. ataca. Uno, sale este Batman que empieza a actuar nuevamente como el Batman que uno conoce, Claro. pero a la vez tiene sus propios tintes y tiene que vivir con las consecuencias de la mierda que sembró Jean Paul, Jean Paul Valley. Sí, en el traje de Batman. Jean Paul Valley. Y finalmente ahí te demuestran que James Gordon no está pintado No. y no es de mentira, Y porque no está- James Gordon ya había cachado que el weón Ya, que estaba con la claro. armadura no era su Batman, o sea, no de era su hecho- amigo. De hecho, en el primer encuentro, él dice, este no es Batman. Y le pregunta, creo que Montoya le pregunta, ¿y cómo Sí. sabe? No Tal tiene vez. la altura. No es la altura. Sí, de- no, pero Dick Grayson, no. Cuando aparece Dick no, me Grayson, refiero a cuando ve por primera vez a Israel. es que ellos son casi del porte con Sí, este, pero pero no, en la pero armadura dice, como no que hay- no le cuadra. no Y hay. acá es con Dick Grayson al que le Claro. dice el tema. Y se lo dice directamente, porque Sí, Dick sí, Grayson sí, llega a sí, hablar él. con él, él le pone la luz y le dice, a ver, ¿quién eres? Claro, ¿tú quién Soy eres? Batman, le dice. No, no eres. No eres él. Y Grayson comete el error de decirle, ¿y cómo lo sabe? Le dice, primero, te ves más joven. Claro. No es el mismo tono de voz. Y ciertamente eres más pequeño que él, le dice. Claro. Dick mide 1,78 m. Entonces, puta, aunque ande con zapatos taco. Max de Negri, weón, que son de 7 centímetros, que es lo plausible para un hombre, weón, no alcanza el porte de Bruce. Y Bruce mide Claro. 1,92 m, pues, weón. Claro, no, sí. ese es el tema. Entonces, y le dice, y tu contextura tampoco es la de él y todo, le dice, Lo pero, después es como pero que- creo que yo he trabajado contigo, le Sí. dice, y le dice, ¿hace alguna diferencia? Podría hacerla, le dice. Y le da la información Claro. y le dice, ¿todavía sigues acá? Pensé que tenía algo más Algo que sí. decirme, le dice. Realmente no eres él. Sí, ¿Cachai? porque Claro, Bruce toma la información y dice, Porque pues bueno, eso el siempre lo chi- deja. Pues. siempre el Sí, sí, chiste es que él termina hablando solo. Lo Y de recuerdo. hecho, cuando después vuelve Bruce, Sí, que vuelve con el traje negro, en un momento Gordon le está hablando y ya está contento y volvió su Volvió, amigo, sí. weón, que todo estaba hablando con él y de repente le está diciendo algo y se da vuelta y no está. Los buenos viejos tiempos. ¿Cachai? Así como- Bueno, a ver, el concepto de que Dick llegue a ser Batman es algo que mucha gente espera que ocurra en algún momento. Sí. Es un poco complejo, pero a ver, dentro de todo es lo más lógico que ocurra. ¿Ya? Es el Es lo personaje que que debería pasar. Bueno, finalmente por el algo destino. Morrison cuando Por hace eso, su sí. lanzamiento de Batman y Robin, que pone a es- Damian. Damian está en el rol de Bruce Wayne en cuanto a ser el enojón del Claro. serio. Sí. Claro. Mientras que Dick se lo toma más como yo soy, bueno,
soy yo. Bueno. Y de hecho Alfred se lo dice. Sí. Usted no puede ser él. Nadie puede ser él. Usted tiene que ser usted, ¿no? Ni siquiera Damian va a poder puede ser sabias como él. palabras, Y se le dice sabias claramente. Usted tiene que ser su propio Batman. Claro, hacer su propio camino. Hacer su propio camino. Y esa es una de las etapas más entretenidas de Morrison. Entretenidas en ese concepto. No digo que sea especialmente bueno en comparación con otros. No es que sea malo tampoco, pero sí es súper entretenida esa etapa. Los conflictos que tienen ellos dos. El que Damian Los sepa que los personajes, güey, los villanos que pone, güey, Claro. ahí, que después de que el club de villanos, el Guante Negro, güey, Claro. llega a Gotham, se quedan varios personajes ahí. Entre esos está el Jorobado, que era Ok. era un ¿cómo se llama? Un cirujano, y Sí. que de hecho el Joker lo hace mierda. Porque el gallo lo único que quería era saber cómo era el Joker, todo, y lo libera, y el Joker, bueno, lo hace mierda, así que queda desfigurado. Queda Scorpiona, que era la enemiga del Gaucho, Sí, sí. del amigo de Batman. Ya. Y comienza con el profesor Pig. Esa Sí, pero- serie. Weón, el am- profesor Pig, weón, debe ser am- la idea más de Morrison, Sí, weón, que podían de poner en la eso. más enferma que puede tener. Bueno, como sea, a mí lo que me gusta mucho de esa etapa, que considero que la más entretenida de Morrison en Batman, es la dinámica entre los dos personajes, la dinámica de este conflicto de este Damián que sabe que él es Dick, ¿ya? Y Sí. que por lo tanto, eso, entre comillas, su hermano, no es su papá. Pero ¿cachai? fíjate que un personaje Es que como ahí está- Damian Sí. es súper difícil llevarlo. Pero pero súper pero bien. si ya le pero- costaba pero Batman, ahí está imagínate a Dick. La po. dinámica funciona muy No, pues sí, bien. de pero hecho, la funciona. encajan. La dinámica encaja perfectamente. ¿Por qué? Porque Encajan. al ser una nueva versión de Robin, otro Robin, este weón no tiene la dinámica de Bruce con Dick Grayson Sí, o de po. Bruce con Timothy. Sí. No, es otro tema. Esto es otro tema. Es otro tema. Es tan brillante como ellos dos. Porque Damián es muy inteligente, tiene la mente soberbia de su padre, pero se le crió para ser, weón, un principito. Entonces, Sí. weón, está acostumbrado a mandar. Y por otro lado, Dick es un tipo que ya es suficientemente maduro para no pescar al Ya cabro pasado, chico. Claro, pues, weón, Y- es su hermano chico. weón. Y tampoco se toma las cosas tan en serio como Bruce. Porque Sí, pues. él se toma espacios. El chiste que tiene Dick Grayson como él, como persona, es que él se toma espacios para vivir la vida con todo. Pero ¿ya? ahí también está uno de los mejores diálogos de Batman de Morrison. Previo a la muerte de Damian, en un momento Nightwing está con él, Sí. con Damian, y le dice: nosotros fuimos mejores, le dice, Sí, pues. fuimos los mejores del mundo. Y el weón le dice, Dick Grayson, porque finalmente él, Damian, quiere mucho a su hermano mayor. Sí, dentro de Mucho. todo. Incluso en las series de Nightwing, cuando una polola que tiene en un momento puede estar embarazada, Dick Grayson, Damian, weón, cabro weón, le revisa las cosas y la ve, po, weón. Y se mete. Y lo reta, po, A weón, mí lo me empieza a encanta retar. Damian, weón. No, y Damian lo empieza a retar, Sí. weón, tipo Bruce Wayne. Entonces, ¿qué hace Dick? Weón, le dice: mira, en primer lugar, eso no es tu tema. Y en segundo lugar, weón, no voy a hablarlo contigo. Lo manda a la mierda. Y después, cuando pasa algo, Damian, weón, se quiebra y le dice: yo estoy solo, le dice. Sí, pues. Es que Soy el menor, usted, ni ninguno de los, ni Drake, o sea, por Timothy, ni Jason me toman en serio, y mi papá, ¿cachai? lo Dice, tiene y un finalmente cacho. tú eres lo único que, Sí, pues, el el único hermano hermano mayor. que tengo, pues, weón, que- ¿cachai? El único que me trata, Sí, pues. weón, bien. Y yo te voy a perder, weón, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cachai? Sí, Y el po. weón después lo abraza y le dice: Ay, qué nosotros matrimonio. vamos a seguir siendo hermanos siempre. El final de esa etapa de Morrison a mí me gusta mucho porque finalmente Damián gana una familia. Después viene lo que viene, no les voy a spoiler, porque Vicente ya lo dijo, pero el chiste es que Damián gana una familia, entiende de que ya no está solo, de que Sí, por pues, mucho y que haya por sido mucho que creado sí. para un fin, ese fin ya No, se diluyó. y por mucho que se lleve mal con Timothy, por Es familia. ejemplo, él es su hermano. Es familia. Y Timothy de a poco lo empieza a tratar cada vez mejor, pues si al final es hermano Si, chico. pues, si al final de cuentas por algo es la Batifamilia, porque efectivamente es Es una que familia. Es una familia, sí, po. Ahora, con, quiero hacer- con matices, es una familia. Quiero hacer la última referencia al Batman que no es Batman y ya vamos a tener que cortar lamentablemente. Sí, porque tenemos Ya, que ir a la entrevista, pero tranquilo. es Gordon. El Bati- Batichapi. El Batichapi. Batichapi. Ah. Batichapi, La armadura, ¿no, sabes? ¿No cachai? A ver, dale. Ya, a ver, hay por motivos X, Batman no tiene que dejar el manto un Supuestamente momento. fallece Claro. en el final del juego. El final del Entonces, en la ciudad se dan cuenta de que necesitan Y se va la al weá de diablo, siempre, po, weón, lo ¿cachai? típico. Y el alcaldesa le dice: ¿sabe qué? Hemos hablado con una empresa y Claro. vamos a ayudar a la policía. Así que ahora vamos a tener un Batman
que sea parte de la policía. Claro. ¿Y qué mejor policía que usted, que es el comisionado? No, Una esa- weá que esa no parte tiene parece, ninguna, No hay que ningún echar el puto batichazo. sentido, weón. A ver, Y ojo le con- pasan una bati armadura, po, Claro. weón. Y Gordon se rapa lo marín de nuevo, porque Sí. Gordon, weón, No, se supone bueno. que eclécticamente tiene 47. Entonces, Sí. dentro de todo, igual no es tan mayor. No, Eso es en la etapa sí, de... se ve mayor por la barba. de los pero no nuevos es tanto. 50 por el Y por bigote. las canas. Y por las Las canas. canas. por el weón. Si el bigote. weón es como medio pelirrojo, igual que Bárbara, era lógico que se pusiera canoso rápido. Sí. El tema es que este weón, puta, dice, ya voy a dejar de fumar por mientras y voy a hacer Batman. Ya. Claro. Y el weón se pone la armadura de Batman. Se pone una Se armadura. pone una armadura. Que le dicen el Batman Chapi. ¿Viste Chapi la película? No. De un robotito que. No, el no, Blockham. no, no. Bueno, Bueno, es una busca maravilla Chapi y película. le dicen Batman Chapi porque de verdad la referencia a Chapi es. Sí, y es un homenaje. Y lo Infinito. dijo Infinito. Capullo, lo dice. Sí. A mí este weón me dijo, quiero que la armadura de Batman se vea como Chapi. Es un homenaje. Y weón. se ve así. Y se ve así. O sea, sí. Y es Chapi. Es un periodo muy corto. Pero A es ver, buena la Es historia. que weón. aquí, Sí, sí. a esto es lo que voy. Lo que voy es lo siguiente. Cuando se dice que va a haber otra persona a ocupar el traje de Batman, o el cargo de Batman, explotaron las redes sociales. Así como, era ¿cómo están de televisión el personaje? Si no es Dick Grayson, no. Otra vez, de nuevo, Claro, la claro. misma weá. Y entonces cuando te dicen, es Gordon, todos como, mira tú. Veamos qué pasa. Claro, veamos qué pasa. No, sí, de hecho, esa fue la reacción de No, sí, las lo redes más sociales. Fue chistoso como, de todo mira esto tú. es que en ningún momento Snyder te dice, ¿sabes qué? Bruce Wayne sigue vivo. Sí, no, sí. Y Te además, lo deja claro el además tiro. no es que ocupe el lugar de Batman, efectivamente. Lo que pasa es que necesitaban como un símbolo. Y entonces viene Gordon, toma esta etapa, que tiene cierto mérito. Es chistoso. pues, la y es- premisa es muy cómica. ¿ya? Claro, Porque- y es por el intercambio entre las bambalinas de que en algún momento sabes que Bruce Wayne va a volver a ser Claro. Batman y el tipo efectivamente vuelve a ser Batman y salen los dos juntos y todo y finalmente Gordon dice, ok, ya, está aquí. no me ya queda. está aquí, ya estás aquí de Y vuelta está muy y cansado. ya Pero yo no sé qué tengo, más. Claro, no, vuelvo no, a los cigarrillos, weón. O sea, vuelvo a la pipa, a la weón, pipa. y vuelvo. Ya, pero ese Y me dejo periodo- bigote de nuevo. por eso quería referirlo, porque es un periodo muy corto, Bueno. muy acotado, una historia que es casi Si un. usted lo conoce, coméntelo. Que es casi un spin-off, ya, Sí. es casi un spin-off dentro de la serie regular. No es que se las recomiende, es como que no viene a mal. Ya, no viene a mal. Chicos, disfrútenla. Lo que yo voy a decir antes de que terminemos, y me gustaría que la disfruten, y vamos a ir dentro de lo posible en algún momento hablando de también las otras versiones animadas de Batman. Sí. Pero creo que el último gran Batman, que no es Batman, o sea, que no es Bruce Wayne, es Terry McGuinness. Ujú. La serie Batman Beyond debe haber sido la serie que te demostró que un legado puede Puede ser. mantenerse. Sí, ¿Ya? como concepto. Y O sea, demostró, Morrison nuevamente dice, muy buena idea, creo que la desarrollaré mejor que tú, y le da un hijo. Sí, McGuinness también es Batman en el sentido en que es el hijo de... claro. No es el hijo, pero, biológicamente tiene pero carga genética. tiene genética de Bruce Wayne. Tiene carga genética. Y por tanto funciona con ciertos parámetros que son los de Bruce Wayne. Y aquí tomando el rol Bruce de Alfred, que de hecho más de alguna vez lo dice. Ahora entiendo lo que se sentía Alfred bueno, Claro. que te cuando Sí, se hace ese se comentario. hace esos comentarios. Bueno, a Debe ver, ser una de las mejores versiones que se ha hecho del murciélago después. Y Morrison también ocupa otra versión del murciélago Vale. en Desea un Millón. ya. Ah, sí, Él ciertamente. crea sí, al Batman de Plutón, Sí. que Plutón es el Arkham Asylum Solo- espacial. Solo Morrison podía hacer esa Bueno, cuestión. es maravilloso. Es Un maravilloso. planeta completo que sea, Arkham una- Asylum. que sea un manicomio para criminales, un planeta entero. De todos los Solo planetas se que le te ocurre a vi. Morrison. Solo aparece- Morrison. ¿De cuál? Y la wea funciona. Y funciona. Sí, eso es lo Es que eso es lo Ya, más a ver. increíble, po. Puede Bueno, ser sí. muy loco, pero funciona. A ver, nos quedaron fuera. Varios temas. Hablar un poquito más del Batman Dios, pero ya lo habíamos hablado cuando hablamos del Random No Morrison. se preocupen, en vamos a realidad. volver a hablar Ya. de Baticot. Nunca Ya. está de más. Así. Hablar de Batman en televisión y en el cine, que es Sí. toda la versión. Dejémoslo para el hay próximo mucho- capítulo. Adam West. Puede ser así. pues, Sí, lo podemos hacer. Vámonos derecho chicos, a la les parte vamos a televisiva. explicar. Hoy día, bueno, ustedes ya probablemente la van a haber visto o la van a ver el martes, Lo sé. pero en este momento vamos Los a, que hicieron- a los que ir a hicieron grabar sándwich lo van a poder ver una sin problema. entrevista. Sí. ¿Ya? Vamos a hacer la entrevista a José Luis. Ujú. Entonces, Autor por eso invitado en el nosotros Frico estamos Autor con el invitado, tiempo un Frico, poco muy acotado. interesante, por eso nos Nos piden la están hora. esperando. Y por ¿Ya? ciertos retrasos no contemplados. Sí, No quiero yo me olvidar quedé al dormido, corporativo. chicos, no sé, de verdad me quedé dormido. Y por otro lado, No, durante la sí, semana, Vamos, Ya. porque si durante no, la semana yo creo que el día viernes va a ser o el sábado. Sí, vamos a intentar hacer Vamos a intentar un hacer live. un en vivo con Geraldo Borges, Que lo vamos- lo nuestro vamos a querido anunciar, amigo que va a lo vamos a venir de anunciar. nuevo a el sábado de la tarde. hacer una actividad. Viernes Sí, sábado, tenemos- viernes sábado, tenemos que verlo Tenemos que con coordinarlo Geraldo. entre todos. Ya, ¿Ya? porfa. Ok. Bacán, chicos. Y eso. Así que Cuídense, nos esperamos vemos. que les haya gustado el capítulo. Chao. Saludos a todos. Bye. Buena semana.